El secuestro del Consejo General del Poder Judicial es el mayor estropicio de la justicia de toda su historia. Lo dijo ayer Carlos Lemmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Y es que, como saben, el Gobierno decidió secuestrar literalmente, es decir, atar de pies y manos al Poder Judicial para impedirle realizar nombramientos mientras estuviera caducado. La situación es absolutamente insostenible. Desde el Gobierno se acusa al Partido Popular de bloqueo, pero desde el Partido Popular dicen que lo que no van a permitir es que el Gobierno tome al asalto el Poder Judicial. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué decisión va a tomar hoy el Consejo General del Poder Judicial en relación al Tribunal Constitucional? Lo vamos a analizar aquí, en 7 al día. Información con criterio. Empezamos. El Gobierno lleva días, hasta semanas, atacando un día sí y otro también al Partido Popular por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hoy hay decisión trascendental en el Consejo y el Gobierno no ha perdido oportunidad para atacar al PP. Que es la falta de cumplimiento, la reiteración de la rebeldía por parte del Partido Popular en relación al cumplimiento para los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, nuestro trabajo para cumplir la Constitución en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, como ayer reiteraba la ministra de Justicia. Es insoportable en democracia que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir la Constitución, que se mantenga en rebeldía. Realmente lo que es insoportable, absolutamente inaceptable, es que el Poder Ejecutivo tome al asalto todas las instituciones y estemos viviendo el deterioro institucional que estamos viviendo. Pero en fin, hoy es Día de Extremadura, felicidades a todos los extremeños y muchos han venido a Madrid, a Plaza de Neptuno, a reclamar un tren digno. Rocío Hernández. Pues sí, Luis, buenos días. Como dices, hoy es 8 de septiembre, hoy es el Día de la Comunidad de Extremadura y por eso hoy diferentes colectivos y partidos políticos se han congregado a las puertas del Congreso de los Diputados para exigir un tren digno para la comunidad. Enseguida vamos a estar en directo contándoos toda la manifestación desde aquí, desde el Congreso de los Diputados. Gracias, Rocío. Enseguida volvemos contigo y también muy pendientes de la crisis energética. Rusia amenaza con cortar el grifo. Lucía Bajo. Buenos días. La Comisión Europea propone limitar el precio del gas. Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist für einen Preisdeckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa. Wir haben die gemeinsamen Speicher verabredet. Wir sind jetzt bei 80% im Durchschnitt Speicherfüllstand in Europa. Das ist schneller erreicht als erwartet. Wir hatten das eigentlich erst in 2 Monaten erwartet. Wir haben intensiv daran gearbeitet, unsere Abhängigkeit vom russischen Gas loszuwerden, indem wir uns um andere Anbieter kümmern. Inzwischen liefert Norwegen mehr Gas nach Europa als Russland. Die USA liefern sehr viel Flüssiggas nach Europa. Mañana los ministros de Energía se reunirán para hablar sobre esta cuestión, pero no hay que olvidar que Putin ha amenazado con cortar los suministros si esto sucede. Enseguida les contamos más detalles. Gracias, Lucía. Y hoy hemos conocido los precios de la vivienda en el segundo trimestre, han crecido un 8,8%, y en unos minutos conoceremos la decisión del Banco Central Europeo en relación a los tipos de interés. Todas las previsiones apuntan a subidas de 75 puntos básicos. Lo vamos a analizar con todo detalle. En medio de toda esa situación económica difícil, muy difícil, el Congreso ha tomado la decisión de renovar los móviles de los diputados. Laura Rivas. Sí, buenas tardes. 1,2 millones de euros es lo que se va a gastar el Congreso de los Diputados en móviles nuevos para los ciudadanos de clase trabajadora, no, para los diputados y para los asesores. Una noticia que no ha sentado nada bien entre la ciudadanía y por eso hemos salido a la calle para preguntarles qué les parece. Así que en unos minutos les vamos a mostrar la respuesta, pero ya les adelanto que no les ha hecho ninguna gracia a los españoles este gasto desmesurado. Gracias, Laura, y nos vamos a ir a Valencia porque estamos repasando cómo les ha ido el verano. Nuestro compañero José Carnau ha repasado con varias tiendas, varios pequeños comercios, cuál ha sido el balance. Adelante, Joseca. ¿Qué tal, Luis? Efectivamente, los comercios del centro histórico resisten y han aguantado algunos de ellos abiertos también en agosto, principalmente gracias al turismo. Pero la situación cada vez es más difícil, sobre todo por la subida de los precios del gas y la electricidad y también de las materias primas, lo que a muchos, y nos lo han contado ellos, les está obligando a subir los precios también para los consumidores. La situación cada vez es más preocupante en muchos de los comercios de la capital del Turia.
Gracias, Joseca. Hasta las horchatas han subido de precio. Y atención a una buena noticia. La nao Victoria, celebrando esos 500 años de la primera vuelta al mundo, ha llegado a Sevilla, motivo de orgullo nacional. Javier Soltero. Así es, pasadas las 10 de la mañana ha llegado esta réplica de la nao Victoria, este Muelle de las Delicias en Sevilla, y lo hace en un día muy especial, un día en el que se conmemora el 5º centenario de dicha efeméride, día en el que llegó Elcano con su tripulación a la capital, a la ahora capital hispalense. Esta réplica de la nao Victoria ha atracado aquí en esta dársena del río Guadalquivir, porque convierte a Sevilla desde hoy en el epicentro de todos los actos para conmemorar dicha efeméride. Esta tarde está previsto que participe Su Majestad el Rey Felipe VI en un acto que va a haber en el Alcázar, lugar en el que Elcano estuvo preparando su viaje. Todos los detalles en unos minutos aquí en 7 al día. Luis. Hoy gran actualidad en el Congreso de los Diputados. Como saben, hay muchos temas calientes encima de la mesa: la renovación del Poder Judicial, el intento de topar los precios de los productos básicos. Vamos en directo al Congreso de los Diputados porque está compareciendo Cuca Gamarra. Y el Gobierno de la Cámara, por lo tanto, los móviles son de ellos, que ellos se pronuncien en relación a este aspecto. Y la segunda de las cuestiones, evidentemente, creo que lo que le gusta sobre todo a la parte de Podemos, de este Gobierno, es prohibir absolutamente todo y buscar el enfrentamiento entre españoles. Y hay tradiciones culturales que dentro del ámbito de la búsqueda de la máxima seguridad, etcétera, pues también deben respetarse y deben protegerse. Hola, yo quería preguntarle si en esa negociación, en ese bloqueo del Poder Judicial, ¿estarían ustedes dispuestos no solo a esperar una llamada del presidente del Gobierno, sino a dar el paso y llamar ustedes al Gobierno para desbloquear la situación, como ha pedido el ESME, en las próximas semanas? Gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar hoy está reunido el Consejo General del Poder Judicial en estos momentos y creo que también el respeto a esa independencia de los poderes nos debe llevar a hacer valoraciones en estos momentos más sosegadas que todas las que se están llevando a cabo por parte de los miembros del Gobierno y por parte del Partido Socialista, que evidentemente con tanto insulto y descalificación lo que están mostrando es que no tienen ninguna intención de cambiar en su actitud de lo que han mostrado hasta este momento. Como les decía, nosotros tenemos una voluntad inequívoca de llevar a cabo esa renovación y también de reformar la justicia, la Administración de Justicia. Hemos sido claros y transparentes con ese planteamiento que hicimos público y que trasladamos al Gobierno el 11 de junio, donde se precisa exactamente todas las cuestiones en las que se debiera de trabajar y profundizar, que tiene que ver con, sí, devolver las Bueno, es la respuesta de Cuca Gamarra al órdago a la grande de ayer de Carlos Lesmes, que dijo que o el Partido Popular y el Partido Socialista se ponían de acuerdo para solucionar el actual impasse o él presentaba su dimisión en los próximos días. Nos vamos a ir a la puerta del Congreso de los Diputados porque ahí se encuentra un grupo de extremeños. Hoy, como saben, es el día de Extremadura y los extremeños, muchos, han decidido acudir a Madrid a reclamar un tren digno. Rocío Hernández. Efectivamente, Luis, buenos días desde el Congreso de los Diputados. Como dices, varios colectivos y plataformas han convocado hoy aquí a las puertas del Congreso de los Diputados una manifestación para exigir un tren digno y de calidad. Dicen que no se pueden permitir las averías y los retrasos que se están produciendo, incluso en ese tren rápido. Ayer, retrasos de hasta 1 hora y 20 minutos. Vamos a hablar con diferentes extremeños que han venido hasta aquí, hasta Madrid, para congregarse y manifestarse. ¿Qué pedís? ¿Un tren digno para Extremadura, por fin? Desde luego, porque es que parecemos que somos tercermundistas. Esto es una vergüenza. Necesitamos un tren, no somos ovejas que se quedan ahí en el camino 1 hora, otra hora y otra hora. Necesitamos eso. Tienes que ir a trabajar, tienes que llegar a 1 hora y no quedarte ahí parado porque nos ponen trenes que son tercermundistas. Eso es lo que queremos. Ayer retrasos incluso de hasta 1 hora y 20, sigue habiendo retrasos. ¿Cómo se viven esos retrasos? Pues la gente con sillas sentada en los andenes y sin agua y sin para poder tomar nada ni nada. Es que piensan que somos borregos y no somos borregos, somos españoles. ¿Y no tiene que darle ¿quién tiene que asumir esta responsabilidad?
O el gobierno. Ahora mismo, el gobierno que está ahora mismo es el responsable. Es que nos dan además se creen que nos han dado una cosa grande y nos han dado una cosa que no la querían en un sitio y nos la han puesto a nosotros. Un tren de desguace, nos han dado un tren de desguace. Vamos a hablar ahora también con un coordinador de la plataforma que ha convocado esta manifestación. Cuéntanos con qué objetivo, porque recordemos que en estos momentos se está produciendo una reunión por parte de miembros de la plataforma con miembros de esa comisión de transporte para llegar a una solución. Nosotros lo que pedimos es un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta. Extremadura es un territorio inmenso y muy despoblado. Necesitamos conectar el territorio, no un AVE que pase de Madrid a Badajoz y ya está. No, necesitamos paradas en las cabezas de comarca, necesitamos conectar las ciudades, conectar Mérida, conectar Cáceres y necesitamos un tren que sirva, que sea sostenible, que sirva para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Ese tren rápido que nos vendieron el pasado mes de julio como un posible AVE o un proyecto final de AVE, al final se ha quedado nada. Es un tren que va a 90 km/h, recordemos que no tiene electricidad, por tanto, una promesa, una más, sin cumplir. 90 o menos. Sí es verdad que ha habido avances, sí es verdad que las vías ya no son del siglo XIX, sí es verdad que ya no sale ardiendo, sí es verdad que no descarrila por una oveja, pero sigue siendo un tren que está sin electrificar, un tren que lo hemos estado viendo, iba por momentos a 64 km/h, un tren que claramente no conecta el territorio como debería y no enfría el planeta. Ese no es el tren que queremos, el tren que quiere el extremeño, el tren que merecemos y el tren que tienen el resto de comunidades. Estamos en desventaja con cualquier otra comunidad de Extremadura. Somos la única comunidad sin un metro de vía electrificada funcionando. Muchas gracias por atendernos. Vamos a seguir preguntando por aquí, Luis, porque ya no solo se trata de conectar Madrid con Extremadura, sino también se trata de conectar con otras ciudades de España, como Salamanca, como Huelva, como otras comunidades que siguen estando desconectadas con Extremadura. Efectivamente, venimos de Navalmoral y lo que estamos celebrando es el Día de Extremadura y no hay nada mejor para celebrarlo que reivindicar las infraestructuras que faltan. Faltan en Navalmoral el tren, falta el soterramiento del tren y no hay ningún impedimento ni económico ni técnico para que se haga. La inversión que necesita Extremadura, y por eso estamos aquí celebrando el día y pidiendo y reivindicando, es inversión. Y necesitamos inversión de las administraciones públicas y en especial de este gobierno que nos tiene abandonados, sobre todo los extremeños. Por eso hoy, el Día de Extremadura, estamos aquí reivindicando más inversión y que vean que Extremadura también existe y que necesitamos una comunicación plena para converger con el resto de las regiones. ¿Qué se espera de esa reunión con la Comisión de Transporte que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados? Habéis venido hasta aquí directamente para conseguir que desde la Comisión se os dé una respuesta. Lo que estamos haciendo es hacerles ver que necesitamos comunicar, que necesitamos reivindicar, que Extremadura necesita más inversión, que Extremadura es parte del territorio y este territorio nacional se tiene que conectar correctamente. Lo que esperamos es que escuchen a las plataformas civiles, a los sindicatos, a las asociaciones, a los partidos políticos. Estamos hoy aquí todos unidos con una bandera, la de Extremadura. Hoy es el Día de Extremadura y lo que pedimos es que se invierta en Extremadura y que este gobierno crea en Extremadura. Gracias. Vamos a hablar ahora con un joven extremeño. ¿Tú de qué parte de Extremadura De Plasencia. eres? ¿Cómo te sientes cuando no estás conectado con la capital de Madrid, de España, perdón, con Madrid? Pues es realmente una dificultad, supone siempre un problema día tras día el tener que venir hasta aquí, hasta Madrid. También nos obliga a los extremeños a tener que abandonar la región para poder estudiar y efectivamente el no tener estas conexiones pues nos hace no estar tan cerca de nuestra familia, no estar tan cerca de nuestros amigos, no estar tan cerca de nuestro entorno y es una pérdida muy grande personal y para toda la región y al final para toda España incluso. Gracias por atendernos. Seguiremos recabando testimonios de extremeños que, como decimos, han venido hasta aquí, hasta el Congreso de los Diputados para pedir un tren digno y de calidad, pero antes hemos recabado, es decir, tienen esta mañana toda la información, toda la historia de este AVE de Extremadura y por qué se ha llegado hasta aquí. Vamos a verlo. El tren de Extremadura, una historia de más de una década de promesas incumplidas. Más de 10 años son los que llevan los extremeños pidiendo un tren digno, con reuniones, con manifestaciones, visitando las obras del tren, con encuentros que se remontan más de 5 años atrás. Todo por tratar de luchar por un tren que no tenga retrasos, que tenga calidad y que no deje a Extremadura aislada. La línea de alta velocidad Madrid-Badajoz la prometió la entonces vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vera, para el año 2010. 12 años después, siguen las obras. Pero fue el pasado mes de julio cuando Extremadura estrenaba un tren rápido, con la esperanza de que ese tren rápido se convierta algún día en AVE. Un tren rápido que no superará los 100 km/h y que no tiene electricidad. A su inauguración asistió el rey Felipe VI acompañado del presidente del Gobierno. Este es solo el principio de que se acabaron de una vez por todas los retrasos injustificados, injustificables, las falsas promesas deliberadas y los eufemismos para hablar de la situación del tren
en Extremadura. Y la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, diciendo que este AVE era un paso más. Hoy damos un paso más para terminar con las carencias que se han padecido durante muchos años y con las dificultades que también hemos atravesado. Desde el Partido Socialista celebraban este avance. A partir de mañana va a haber 10.000 personas que ya tienen adquirido su billete y que van a viajar de otra manera, con más seguridad, con mejores tiempos. Un billete para un tren que no termina de arrancar, pero Sánchez insiste, no va a parar. Que no hemos parado y no vamos a parar hasta que Extremadura disfrute del mismo servicio de tren que tanto merece y tanto necesita. Pero los que no van a parar... Bueno, pues ese es el resumen del conflicto que se ha producido y nos vamos de nuevo a esa manifestación porque nuestra compañera Rocío se encuentra con Almeida. Adelante, Rocío. Pues efectivamente, Luis, es que el señor Almeida ha venido hasta aquí, hasta el Congreso de los Diputados, para apoyar directamente a los extremeños. Piden un tren digno y de calidad. ¿Qué apoyo le puedes dar desde el Ayuntamiento de Madrid? Todas las razones, desde luego desde Madrid, a nosotros también nos parece inexplicable que Badajoz, que además es la entrada a Portugal, no tengamos una conexión ferroviaria mucho mejor y por supuesto por todo Extremadura. Y además nosotros ya firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Badajoz hace aproximadamente año y medio donde nos comprometíamos a prestar todo nuestro apoyo desde la ciudad de Madrid para que ese corredor ferroviario fuera una realidad y lo fuera en el tiempo que merece todo Extremadura. ¿Quién tiene que asumir responsabilidades? Porque hemos visto el pasado julio al presidente del Gobierno, a la ministra Raquel Sánchez, inaugurando un tren rápido que al final no ha sido un tren rápido, 90 km/h. ¿Quién tiene que asumir responsabilidades aquí? Una cosa es que no sean capaces de hacer las cosas y otra cosa es ya tomar el pelo. Y lo de inaugurar un tren bajo las premisas de que era alta velocidad, en las condiciones en las que se inauguró ese tren, no solo es la incapacidad de dar solución al problema, sino también la capacidad de tomarle el pelo, en este caso a todos los extremeños, a mi juicio, tildando ese tren de alta velocidad cuando prácticamente hace el recorrido en el mismo horario y con las mismas averías que desgraciadamente sucedían antes. Que conste que yo lo digo, este es un problema arrastrado de todos los gobiernos, pero que desde luego lo que hay que hacer es ponerle freno ya, ponerle solución y que no se siga alargando en el tiempo. Por último, señor Almeida, los extremeños han venido hasta aquí, hasta la puerta del Congreso de los Diputados, concretamente a intentar una reunión con la Comisión de Transporte para que por fin se llegue a un acuerdo, le den una solución a los extremeños para que consigan este tren que tanto reivindican. ¿Qué creéis que pueden esperar los extremeños y las plataformas que han convocado esta manifestación de esa reunión? Pues que los extremeños y en general todos los españoles deberían siempre poder esperar que los políticos, si nos piden sentarnos, nos sentemos y que aparte de sentemos además seamos capaces de dar una solución. Yo creo que después de tanto tiempo es lo mínimo que merecen los extremeños. Señor Almeida, acá de Madrid, que ha venido hoy, como decimos, a apoyar a los extremeños a la puerta del Congreso de los Diputados. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, pues ha vendido a la opinión pública una alta velocidad, que en realidad es velocidad alta, que es un pequeño matiz que pasa de ser una velocidad de verdad, María, a 89 km/h, o sea, una tomadura de pelo en toda regla. Como muchas cosas que hace el Gobierno, no solo esto, pero bueno, sí. Pero es que habría que preguntarse, como hace el propio Sánchez, ¿eso qué es, incapacidad o mala fe? Bueno, pero luego pasa lo que pasa, ya lo hemos visto hoy, que Moncloa ha tenido que suspender la operación Pisar la Calle, porque llega un momento que es que hasta el más fan se harta de ti, ¿no? Claro, que solo puedes llevarte a Moncloa a cargos socialistas. Yo creía que ya habían aprendido, porque cuando recordaréis que cuando el presidente fue a Trujillo tuvo que hacer una especie de plató en toda la ciudad, bloquearon la ciudad para que nadie le abucheara. Bueno, es que no puede salir a la calle porque tiene un síndrome de Moncloa de caballo. Pero porque llega un momento que la gente también se da cuenta de las cosas, ¿no? A veces, aunque le cueste un poco, a veces aunque le tenga que llegar la factura de la luz más alta de su vida, claro. Pero al final todo el mundo se va cayendo del guindo. Entonces, si tú le dices a la gente, vas a tener alta velocidad y lo que tienes es velocidad alta a 89 km/h, dices... No solamente no está muy satisfecho, sino que encima le dice, oye, no deje de insultarme. Álvaro Peñas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La verdad es que es indignante, ¿no? Sí, pero bueno, alta dependiendo del siglo del que estemos hablando. Hombre, claro. Comparado con el siglo XVI es súper rápido, claro. Eso es. De todos modos, estoy un poco estupefacto con la manifestante que hablaba de enfriar el planeta. Sí, sí. Porque realmente de lo que está hablando, bueno, podemos volver, en vez de trenes del siglo XIX, vamos al XVIII y directamente con caravanas de caballos. Y así el planeta estará más frío, ¿no? Pero que es increíble. Si la escuchan en Moncloa, la fichan para los actos de Sánchez con no te extrañes, el cambio climático, y a lo mejor fichan a Greta Thunberg, que por cierto, ya es mayor de edad y ya va a votar. Y este domingo hay elecciones en Suecia. Y van a ser unas elecciones especialmente interesantes porque, atención, el equivalente al Vox de allí superará al Partido Popular de allí. ¿Sí? Bueno, creo que tenemos oportunidad de regresar a esa manifestación con nuestra compañera Rocío, porque está Inés Cañizares con ella. Adelante, Rocío.
Inés Arrimadas, perdón. Sí, Inés Arrimadas del Partido de Ciudadanos también ha querido venir a apoyar hasta el Congreso de los Diputados a los extremeños. Cuéntanos qué tipo de apoyo le vas a dar a los extremeños, ¿qué le puedes decir ante esta situación? Pues que las reivindicaciones de justicia, de sentido común y que es una auténtica vergüenza que hayamos llegado al 2023 y que Extremadura no tenga unas conexiones ferroviarias como Dios manda. Es una reivindicación con toda la razón del mundo y yo lo que digo es que si en este país los presupuestos del Estado no los dirigieran siempre los nacionalistas, pues hoy Extremadura tendría un AVE como Dios manda y conexiones buenas para que los jóvenes de Extremadura tuvieran las mismas oportunidades que los jóvenes de cualquier otro territorio. Llevan un tren que llevan pidiendo más de 12 años, veíamos esas imágenes desde hace más de 10 años de reuniones, de obras que nunca terminan de llegar. Porque son todo promesas electorales, y es que ya es un poco de cachondeo, ¿no? Ya otra vez han prometido el AVE a Extremadura, cada vez que se acercaba unas elecciones siempre había una promesa, y de unos y de otros, del PP y del PSOE. Yo creo que tiene que ser una prioridad nacional que en todo el territorio pues hay unas buenas conexiones, y es verdad que no se puede poner un aeropuerto en todos los pueblos de España, pero que Extremadura tenga una conexión buena, tenga su AVE, tenga un tren digno del siglo XXI, pues es que es una cosa que no se puede discutir. O sea, debería tenerlo desde hace mucho tiempo. El PP y el PSOE siempre han priorizado los pactos con los nacionalistas, siempre el dinero ha ido a donde los partidos nacionalistas han dicho, siempre, y no se ha atendido necesidades tan lógicas como la de Extremadura. Nos decían los propios extremeños que ya no solo se trataba de conectar Extremadura con Madrid y con Portugal, sino también con puntos tan esenciales como Salamanca, que lo tenemos al lado los extremeños, que yo también soy extremeña y no tenemos un tren digno para llegar a Salamanca, no tenemos tampoco un tren digno para llegar a ciudades de Andalucía como por ejemplo Huelva, o sea, trenes tan esenciales y tan básicos como poder movernos por nuestro propio territorio. O la conexión también hacia el sur, con el puerto de Algeciras, es decir, es que Extremadura necesita estar conectada con el resto de España y con Portugal, pero no es solo bueno para los extremeños, es que un territorio tan importante como Extremadura no esté bien conectado es malo para toda España, porque se pierden oportunidades del talento de las empresas y de los productos que tenemos en Extremadura. Yo es que lo veo muy en visión global, o sea, que no solo os importa a los extremeños el no tener un tren digno, que lo vivís más en primera persona, sino que los que defendemos un proyecto de igualdad de oportunidades y los que no nos achantamos ante el nacionalismo lo decimos bien claro, o sea, Extremadura se merece un tren y es que España se merece que Extremadura tenga trenes dignos. Pues gracias Inés Arrimadas de Ciudadanos por atendernos, muchas gracias por estar con nosotros. Iremos pidiendo paso, Luis, cuando vayan viniendo más plataformas, más colectivos y, como veis, más grupos políticos también dando apoyo a los extremeños. Estupendo, gracias Rocío. Bueno, pues el mensaje está claro, la interconexión es lo que garantiza que efectivamente haya capacidad y posibilidad de desarrollo, y eso no es bueno solamente para Extremadura sino para todo el país, como es lógico, ¿no, Álvaro? Lógicamente es fundamental, además que es una vergüenza lo que está pasando con Extremadura. Y es lo que desgraciadamente decían hace mucho tiempo, decían el problema que tenemos aquí es que no tenemos una lengua que nos diferencie. Claro. Y ese gran problema que tenemos en España, ¿no? A los que son desleales se les Pero bueno, en Andalucía, por ejemplo, ha habido una conexión muchísimo mejor, ¿no? Ahí está una especie de limbo, y eso es básico para la cohesión. Yo no quiero decir, por favor, que le había pasado a Arrimadas, que de repente era más es de andaluza Jerez, que Teresa Rodríguez. Es de Jerez, pero, no pasa nada. No, pero bueno, pero es que es de Jerez, ha estado inmersa en un ambiente con un acento parecido y ya está, eso es lo que ha pasado. Bueno, eso puede ser, claro, sí, claro. sí, como... Sí. Parecido, sí, porque el extremeño no tiene nada que ver con el andaluz. Hablando como muy gallega, pero sí. ¿Qué te dicen de control? Que también les había extrañado, ¿no? Lo de Arrimadas. No, bueno, en unas elecciones andaluzas se puso a hablar en andaluz y era muy llamativo. Sí, me lo ha parecido. Bueno. Extremadura lo hemos comentado muchas veces en este plató, pero es que es verdad que es un caso especialmente sangrante, ¿no? Y además llama la atención porque, bueno, a las comunidades populares se las ha maltratado, especialmente por parte de los gobiernos socialistas, pero es que Extremadura tiene un presidente socialista. Y a mí me llama la atención que desde el gobierno central se maltrate tanto a esta comunidad, y me llama la atención que la gente siga votando al PSOE en la comunidad. Porque ellos se deben de creer que sale gratis. En fin, vamos a regresar al Congreso de los Diputados porque otra Inés, Inés Cañizares de Vox, está compareciendo ahora mismo. Vamos en directo. Y ya es un clásico de este gobierno legislar sin escuchar a los ciudadanos y mirando solo al tablero de corcho del que cuelgan sus obsesiones ideológicas. Es un clásico que combatimos desde Vox en todos los frentes. En las calles, en los tribunales, con los recursos oportunos y necesarios y, por supuesto, desde las instituciones. Por tanto, decimos no a la llegada a esta Cámara de esa ley criminal que deja abandonadas a las mujeres embarazadas cuando más vulnerables son, es decir, cuando no son todavía siquiera mayores de edad. Segunda cuestión,
que abordo con ustedes y relacionada, por cierto, también con las obsesiones ideológicas, ya no del Gobierno, sino del consenso global de la religión climática. Miren, les voy a mostrar. Esto son algunos de los muchos modelos con los que las entidades bancarias, bombardean a sus clientes sin que estos lo hayan pedido, con información sobre la huella de carbono que su actividad deja en el mundo. Una información que los bancos obtienen, evidentemente, con los datos que el usuario de la tarjeta o el pagador de recibos aporta, regalando en realidad al banco. Unas entidades bancarias que, lejos de estar... Bueno, rueda de prensa en directo de la portavoz de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, mostrando crítica con el proyecto de ley del aborto. Su posición es clara frente a la posición del Partido Popular, que ha preferido colocarse de perfil. Vamos a regresar a la puerta de ese Congreso de los Diputados, donde se está produciendo esa manifestación de extremeños reclamando un tren digno. Rocío. Pues sí, Luis, en este momento estamos con María Guardiola, y es la presidenta regional del Partido Popular, que ha venido, como decimos, desde el Partido Popular a dar apoyo a esta manifestación para conseguir mejoras en las condiciones del tren. María, tú esta mañana decías en tus redes sociales que ayer, justo antes de esta manifestación, otra avería con 1 hora y 20 minutos en concreto de retrasos que ya no se pueden permitir. Eso es, los extremeños estamos ya cansados, estamos hartos y vamos a decir basta, ya no podemos más. Ayer hubo una avería, como bien decías, y lo que no queremos es que la ministra vuelva a mofarse de los extremeños, vuelva a decir que todo está arreglado y que son incidencias mínimas que no tienen ninguna importancia. Pues sí tienen importancia porque hay gente a la que le truncan sus planes y sus proyectos, y desde luego los extremeños no somos ciudadanos de segunda y vamos a seguir manifestándonos siempre por lo que nos corresponde. Desde el Partido Popular se pide la dimisión directa de la consejera de Transportes, porque una situación que lleva más de 12 años pidiendo un tren, ¿se pide ya su dimisión? Lo que se pide es compromiso y lo que se pide es verdad, es lo que se pide, porque estamos cansados de que nos prometan, de que nos vendan maquetas, macroproyectos que nunca llegan. Lo que queremos los extremeños es que no se nos engañen más. Queremos compromiso por parte de la consejera y que se manifiesten igual que lo hicieron en 2017 y en 2018, que lo hagan ahora, cuando gobiernan los suyos. Nosotros lo hemos hecho siempre y yo, cuando sea presidenta, lo voy a seguir haciendo hasta conseguirlo. De hecho, María, tú te presentas a las elecciones del año que viene para la presidencia de la Junta de Extremadura. Si tú llegas a ser presidenta, ¿qué harías con el tren? ¿Qué planes propondrías para que por fin haya una mejora? Bueno, nosotros no vamos a parar hasta que se finalicen todas las licitaciones que son necesarias para que estemos conectados con Madrid, porque es la única manera de que converjamos como comunidad autónoma, de que podamos crecer, de atraer empresas, de que no se nos desangre nuestra comunidad autónoma, que perdemos población a marcha forzada y la mayoría son jóvenes, estamos perdiendo talento, y para eso, para frenar esa sangría, tenemos que estar conectados y el tren es imprescindible. María Guardiola, presidenta regional del Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Ya la han escuchado, Luis, desde el Partido Popular piden, aparte de, no piden directamente su dimisión, pero sí piden que se preocupen, piden la verdad y piden actuación con respecto al AVE. Gracias, Rocío. Y decisiones concretas, porque ya llevan muchos años esperando ese tren digno que permita la cohesión territorial. Bueno, les hablábamos de las elecciones en Suecia de este domingo, y es que la noticia fundamental es que el equivalente al Vox de Suecia superará electoralmente, según las encuestas, al equivalente del Partido Popular. Lucía Bajo. Sí, quedan solo 3 días para que Suecia vote en las elecciones parlamentarias. Es la primera vez que el centro derecha declara que está dispuesto a gobernar con el apoyo de la derecha nacional, que está más fuerte que nunca. Además, la izquierda, que gobierna desde 2014, busca un tercer mandato consecutivo. El Partido Nacionalista Antiinmigración de los Demócratas de Suecia aparece en los sondeos en el segundo lugar. Por tanto, podría ser decisivo para formar gobierno con la derecha tradicional del partido moderado. Aunque las encuestas señalan que lo más probable será la mayoría de la coalición de izquierdas encabezada por el Partido Socialdemócrata. Este puede conseguir casi un 30% de los votos. Greta Thunberg, que ya puede votar, ha declarado que a ningún partido no le gusta ningún partido porque ninguno combate con el cambio climático.
Gracias, Lucía. Bueno, pues Álvaro, ¿qué te parece esta noticia de que en Suecia se está produciendo un cambio importante, en realidad en toda Europa? Sí, muy importante. También en Italia, ¿no? Donde creo que vamos a tener sorpresa. Bueno, sorpresa no, sí, no, es importante, ¿no? Sí. Y sobre todo el cambio también de los socialdemócratas. Es decir, hace muy poco la primer ministro Andersson dijo que no quería que en Suecia hubiera ciudades somalíes, claro, y empezó a criticar la política de inmigración que ha hecho su gobierno, lo cual no deja de ser curioso. Y ese cambio es debido a este empuje que está logrando. O sea, que la izquierda está en conversión, ¿no? Sí, el problema es que tienen bastante miedo a lo que está pasando. Como aquí, porque resulta que la izquierda ahora ya afirma, reconoce que sí, que existen mafias que trafican con seres humanos. Hasta hace muy poco eso era una especie de tabú. Claro, efectivamente, era un tabú y decirlo era, bueno, pues ya sabes, te tachaban de lo peor, xenófobo, racista, etcétera, etcétera. Pero claro, es que la situación en Suecia es bastante mala. Desgraciadamente, el pan nuestro de cada día allí son violaciones, robos, tiroteos entre bandas. Y hay un detalle curioso. Se hizo una encuesta en abril para ver lo que opinaba la gente sobre la política de inmigración de los diferentes partidos. En ese momento, el apoyo a la política de los demócratas de Suecia era un 26% en política de inmigración. Ahora mismo es un 35%. Y muy por detrás se encuentran con 15% los socialdemócratas. Es decir, que los mismos votantes de la izquierda quieren un cambio en ese sentido. Claro. Entonces sí, evidentemente... Eso quiere decir en realidad que, para entendernos, el Vox de Suecia está moviendo el tapete político, ¿no? Totalmente, además... es bastante probable que no gane. Sí, no, claro, es muy complicado. Pero sin embargo está moviendo el tapete político. Y un cambio fundamental. Hasta ahora había un cordón sanitario contra ellos. Y ahora mismo el Partido Moderado, ¿no?, que sería el Partido Popular de aquí, de pronto dice, bueno, es que no me queda otra... Exactamente igual que en Italia, donde el equivalente al Partido Popular ha dicho, bueno, oye, que me voy con Fratelli, que al fin y al cabo es la que va a ganar, ¿no? Sí, pero porque al final no se mueven tanto los partidos como los votantes, ¿no? Porque todo en abstracto es bonito. Cuando la izquierda dice, no hay personas ilegales, bueno, vale, pues pero sí hay personas en situación irregular y sí hay personas que están creando ciudades africanas en nuestras ciudades europeas. Entonces, cuando hablas del éter, todo es precioso y todos queremos tener buenas intenciones y buena voluntad y todos queremos que los recursos se destinen a aquel que más lo necesita, sea de donde sea, pero claro, cuando tú te encuentras con que tienes delincuencia en la puerta de tu casa, con que tú tienes recursos finitos y ideas muy disparatadas de la izquierda infinitas, pues al final dices, es que yo no quiero pagar impuestos para que el día que yo necesite tener médico no lo tenga y en cambio se dedique... Y luego además que la existencia claro, de las acaba cambiando su voto. La existencia de las no-go zones, de los barrios africanos que tú dices en Europa, ¿dónde se producen? Pues precisamente en los barrios menos acomodados. Pero es que no hace, claro, pero no hace falta ni siquiera, no hace falta ni siquiera llegar a eso. Es que en barrios de Madrid que no tenían ningún problema hace unos meses, ahora hay problemas de seguridad con los menas. Es que es poner una casa de menas y automáticamente se producen problemas de inseguridad ciudadana y esto va increciendo. Entonces, claro, cuando miramos así de reojo a Cataluña y vemos la situación que tienen, a lo mejor decimos, es que no queremos que esto nos pase en Madrid. Y entonces no se mueve el partido, se mueve el ciudadano. La prensa alemana ha definido a Suecia como el país más peligroso de Europa. Suecia, que recordemos, era el paraíso socialdemócrata, era el ideal al que queríamos caminar todos. ¿Por qué? En general, de delincuencia. Sí, por la delincuencia que hay. Es que el nivel de delincuencia es... Claro. Bueno, pero el nivel de violaciones está disparado en casi toda Europa, ¿eh? En todos los países que han acogido determinado tipo de inmigración se han disparado las violaciones, en España también. Barcelona es una zona que no pueden pisar las mujeres con seguridad. Porque entra una inmigración absolutamente descontrolada, porque el proceso de migración lleva desde hace 40 años y el proceso migratorio ha sido extraordinariamente positivo para el desarrollo económico durante mucho tiempo. El problema es la no integración, la generación de los no-go zones y la llegada masiva y descontrolada. Desde 2015 tenemos unos problemas de seguridad que además afectan, como tú dices, a las zonas menos acomodadas y a las mujeres, porque también hay que reconocerlo, que las mujeres pues que ven su seguridad más perturbada que los hombres, ¿no? Con determinados delitos. Por supuesto. Bueno, vamos a regresar al Congreso de los Diputados porque sigue esa manifestación de extremeños reclamando un tren digno y nuestra compañera Rocío se encuentra con la responsable de Unidas Podemos en Extremadura. Adelante, Rocío. Pues efectivamente también han venido hasta aquí partidos como Unidas por Extremadura, Elena Rodríguez en concreto, que es diputada, tú misma que eres diputada, ¿qué pedís, qué le exigís a los ministros que están en el poder? Pues le exigimos un tren digno, unas condiciones dignas para Extremadura como cualquier otra comunidad autónoma. Hoy lo están demostrando, los colectivos sociales son los que están haciendo las demandas y como partidos políticos lo que tenemos que hacer son demandar recursos económicos, gobierne quien gobierne, es una situación injusta la que tenemos, lo que estamos pidiendo es de justicia y una comunidad necesita unas circunstancias dignas y justas para nuestros extremeños y extremeñas. ¿De quién es la responsabilidad, ¿no?, de que esta situación después de 12 años no se haya arreglado?
pues indiferentemente han estado gobernando Partido Popular y el Partido Socialista y estamos en coalición, nosotros estamos demandando continuamente las injusticias que estamos sufriendo y que realmente necesitamos inversiones, pero inversiones reales y que lleguen en un tiempo concreto y que no sean nuestros hijos los que al final vean estas resoluciones, porque estamos a pasos muy lentos y ya estamos con una gran desventaja en relación a otras comunidades. Vosotros que a nivel de gobierno estáis gobernando con el Partido Socialista, ¿no lo habéis exigido a los diputados extremeños compromiso con Extremadura? Continuamente se puede ver en las comisiones que tienen los diputados en el Congreso de los Diputados cómo últimamente se han hecho las demandas de que tenemos que hacer esas inversiones y que el tren digno llegue a Extremadura. No pedimos un AVE, sino un tren que vertebre el territorio, que hoy por hoy no lo tenemos. Gracias por atendernos y ahora vamos a venir hasta aquí porque como veis, Luis, en directo estáis viendo personas extremeños que han venido hasta aquí bailando bailes populares a gritos de tren digno, de viva Extremadura. Exigen dimisiones políticas y que se asuman responsabilidades. Dicen que necesitan el tren que merecen, que Extremadura tiene que estar conectada con el resto del ámbito nacional. Por eso no solo piden un tren que conecte Portugal con Extremadura y con Madrid, sino piden que se amplíe a todo el territorio nacional. Seguiremos pidiendo paso desde aquí. Gracias, Rocío. Bueno, pues ahora mismo dentro, en el Congreso de los Diputados, se está produciendo la rueda de prensa de Inés Cañizares, la portavoz de Vox en el Congreso. Ahí está nuestro compañero Josué Cárdenas. Muy buenos días, portavoz, y bienvenida a esta primera rueda de prensa. Yo le quería preguntar, ayer su presidente, Santiago Abascal, habló del plantear, el hecho de acercarse más a la calle y plantear referéndums de alguna manera. Si nos puede dar más detalles acerca de qué es lo que quieren o cómo se quieren acercar más a la calle. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que nuestro presidente, como bien acaba de decir Santiago Abascal, lo dejó claro, ¿no? Que los españoles deben decidir sobre cuestiones que son trascendentales y fundamentales en el ámbito de la política, como por ejemplo el tema de la inmigración ordenada, que nosotros defendemos, como por ejemplo esta lucha contra el fanatismo climático, ¿no? Que nosotros de alguna manera estamos llevando a cabo, que somos los únicos que nos hemos opuesto a esta ley de fanatismo climático que se ha aprobado en el Congreso por parte de todo el consenso progres salvo Vox. Y, por tanto, existen herramientas que están contempladas dentro de la Constitución y que permitirían que los españoles decidan o al menos se pronuncien, puesto que muchos políticos están gobernando contra los españoles y a espaldas de los españoles. Por tanto, esto es lo que le puedo avanzar y más adelante habrá otro capítulo donde nuestro presidente nos expondrá abiertamente cuál será ese España decide del que ya estamos oyendo hablar y hasta aquí le puedo decir. Ursula von der Leyen ha anunciado que la Comisión Europea ha propuesto limitar los beneficios de las energéticas y el precio del gas. Mañana los ministros de Energía de la Unión se reunirán para hablar sobre este tema. Ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist für einen Preisdeckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa. Wir haben die gemeinsamen Speicher verabredet. Wir sind jetzt bei 80% im Durchschnitt Speicherfüllstand in Europa. Das ist schneller erreicht als erwartet. Wir hatten das eigentlich erst in 2 Monaten erwartet. Wir haben intensiv daran gearbeitet, unsere Abhängigkeit vom russischen Gas loszuwerden, indem wir uns um andere Anbieter kümmern. Inzwischen liefert Norwegen mehr Gas nach Europa als Russland. Die USA liefern sehr viel Flüssiggas nach Europa. No hay que olvidar que el Kremlin Putin ha amenazado con cortar los suministros de petróleo y gas si se llegan a limitar los precios. Gracias, Lucía. Bueno, pues esa es la situación. La verdad es que es complicada porque el invierno se acerca peligrosamente. El invierno y el frío está a la vuelta de la esquina y la tensión permanece de manera muy abundante. Pablo Jimeno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿tenemos que esperar incremento en los precios del gas sustanciales, incluso cortes en el suministro? Pues vamos a ver, de los cortes de suministro parece que en España nos intentan garantizar que no vamos a tener problemas, no sé si será o no será. Sí, eso lo dice el gobierno, pero von der Leyen dice que será obligatorio, mandatorio. Pero efectivamente van a tener que ir por ahí porque efectivamente con las medidas que están tomando no lo corrigen,
sigue subiendo la inflación y ahora estamos a las puertas de una noticia que sale el Banco Central Europeo para ver si suben 75 puntos el tema de los tipos de interés, lo que es una auténtica barbaridad. También es cierto que es volver a la normalización de los tipos de interés, que estamos muy asustados porque veníamos de un escenario totalmente anómalo de los tipos de interés en negativo. Lo que pasa es que veníamos de una anomalía de 20 años y claro, nos habíamos acostumbrado a que la anomalía se había convertido en normalidad. Sí, pero ojo, porque las malas costumbres también se hacen leyes y vamos a explicar muy rápidamente cómo a las familias y a las empresas nos influye que el Euribor se ponga cerca del 2 con esta subida de tipos. Cerca del 2, del menos 0,5 que estábamos al 2%, implica que cualquier frutería que nos esté viendo, un frutero, alguien que tenga una hipoteca de 200.000 euros, que le suban 3 puntos básicos el tipo de interés, implica que pasa a pagar de intereses 6.000 euros más al año. Esto en una familia que no ha contado que 500 euros más mensuales en tipos de interés los va a tener que destinar, es un sopapo relevante. Y por dar una referencia, no hay que coger ni los 2 últimos años ni los últimos 5. En 2007 el Euribor estaba en 4,7. En el año 2000 estaba en 5,8. Con lo cual, ¿se van a ir a por encima de 3? Rotundamente sí, ya lo hablábamos en abril y además más pronto que tarde. Y no solamente afecta a las familias, también al Estado, porque el Estado sigue imprimiendo papel, sigue necesitando financiación y la financiación es más cara y lo malo que tiene la financiación es que hay que pagarla. Pero hemos escuchado a von der Leyen hablar de que quiere aplanar la curva, ese es el término que ha utilizado y seguramente le suena bastante porque es el término que se utilizó en su momento con la lucha contra el COVID. So what we have to do is flatten the curve and avoid the peak demands. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours, and we will work very closely with the member states to achieve this. Bueno, pues ha habido muchísima gente, recordarán a Salvador Illa, al doctor Simón, al propio Sánchez ayer en el debate del Senado, hablando sobre la necesidad de aplanar la curva. En definitiva, que son el mismo lenguaje, probablemente con las mismas incapacidades y por lo tanto por los mismos mal resultados, me temo, María. Mira, yo es que escuchaba a von der Leyen y de verdad es que no me lo podía creer. Pablo, antes cuando ganaban los partidos de izquierdas en España decíamos, bueno, pero nos queda Europa, ¿no? Como eso será nuestra salvación, pero es que ahora oyes a los dirigentes europeos y dices, bueno, pues nos queda Madrid, a los que vivimos en Madrid, o sea, vas yendo a lo pequeño porque realmente todos vemos que las decisiones que está tomando Europa son erróneas y no somos burócratas como se supone que son ellos, que saben muchísimo de sus comisiones de competencia. No, es que, no sé, es que nos digan que vamos a tener todos que pasar frío. El otro día había un artículo, no sé si era en El País, diciendo que la solución para preservar las democracias liberales, que no sé qué será eso de las democracias liberales, es pasar frío. Y el año que viene nos dirá von der Leyen que para salvar Europa tenemos que pasar hambre. El ayuno intermitente está fenomenal. Y así irá degenerando la cosa. Y no tendremos nada y seremos felices. Y hoy sabemos que no teniendo para pagar nuestra energía le vamos a regalar a Ucrania 5.000 millones de euros. Entonces dices, a ver, prioridades, por favor. Con lo que pagamos en impuestos a lo mejor no queremos pasar hambre ni frío, ¿no? A lo mejor si los recursos, como decíamos antes, son finitos, pues hay que usarlos mejor. Y en Europa esto nadie lo piensa y te sacan a Greta a decir que no vale nadie porque no piensa en el cambio climático. Oiga, que el cambio climático nos queda muy lejos, que este invierno vamos a pasar frío. Álvaro, en las ciudades. ¿La amenaza de Rusia de que va a cortar el grifo si se mantienen las sanciones es creíble? Sí, es muy creíble. Además, la guerra no va demasiado bien. Hay ahora mismo 2 ofensivas ucranianas, una empezó la semana pasada, ha empezado otra en Kharkov, han llegado a avanzar hasta 20 kilómetros, teniendo en cuenta que los últimos avances rusos eran hablando de incluso decenas de metros. Pues es muy significativo lo que está pasando. Entonces, evidentemente, Mira Rusia que tiene yo no soy una simpatizante de Putin, pero es que tal y como está tratando el asunto la Unión Europea, es que acabas diciendo, pero ¿quién es la Unión Europea para decirle a Rusia lo que tiene que cobrar por sus productos? ¿No lo quieres? No lo compres, pues ya nos morimos de frío, pero ¿tú quién eres para decidir a qué precios puede comerciar el resto del mundo? Es que es una cosa como increíble, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, la carta del corte energético, Rusia contaba con ella y evidentemente cuanto la guerra más se está complicando, más lo van a hacer. Porque pero la idea Rusia está quemando gas. Rusia no tiene problema para no pasar. Es un arma de doble filo en todo caso. Nosotros. Es una forma de presionar. El problema es que los ucranianos ahora mismo tienen más hombres sobre el terreno, por increíble que parezca, en el combate contra los rusos, porque Rusia no ha hecho una movilización, entonces tienen menos efectivos de los que necesitan. Y hay otro problema, que es que el armamento occidental es muy superior al armamento ruso. ¿Qué quiere Rusia? Que se corte eso, que deje de llegar, porque ahora mismo con lo que ha llegado, lo que estamos hablando, la iniciativa por primera vez la están tomando los ucranianos en el frente. Por primera vez, en 6 meses, que se dice pronto. Pero Pablo von der Leyen
Ryan ha dicho que en los momentos de pico, porque cuando hablaba de aplanar la curva, en los momentos de pico habrá cortes en el suministro, porque esos son los picos, son precisamente los que se producen un precio más elevado. ¿Es una buena decisión? ¿Habida cuenta del escenario catastrófico, es una buena decisión? Bueno, son medidas ya a la desesperada. Intervenir precios, intervenir mercados es muy complejo. Es verdad que estamos ante una situación muy excepcional y hay que buscar medidas excepcionales. A mí el tema estabais hablando de si lo está haciendo bien el Banco Central Europeo y en definitiva estar en la Unión Europea, si nos está beneficiando, complicando o en qué manos estamos, ¿no? O sea, nuestra política fiscal que tenemos en España es absolutamente nefasta y tenemos mala suerte. Durante muchos años hemos tenido la suerte de estar en la Unión Europea y que la política monetaria no la decidimos nosotros. Si esto lo estuviera decidiendo el gobierno que tendríamos ahora, le daban a la máquina, empezaban a hacer, nos empobrecemos a todos. Tenemos Argentina con una inflación del 70%. Pero ojo, porque la política monetaria que está llevando también el Banco Central Europeo, ahora que estamos ante un imprevisto, ha sido equivocada, ha estado dopada. Esto es como cuando tú estás sobremedicado y te viene una gripe y ya no te hacen efecto los medicamentos. Esto es lo que nos está ocurriendo ahora. Una política absolutamente expansiva a nivel europeo, de comprar deuda, de los tipos en negativo, una cosa absolutamente anómala, y de pronto nos viene un COVID seguido de una guerra en Ucrania y dicen, ¿y qué medicamentos nos toca ahora para corregir la política monetaria? Pues ya el antibiótico prácticamente no funciona, no tenemos ninguno, con lo cual tienen que tomar medidas como las que están tomando, que son muy a la desesperada y que veremos qué efectos producen. Pero que no funcionan. Porque, claro, tú no puedes producir dinero infinito como Venezuela o como no, pero sí que puedes hacer un corte, claro, eso sí que funciona. Lo que pasa es que te quedas sin luz. No, pero y las políticas económicas de toda Europa, porque esto no es solo España, nos llevan a una inflación que también es inasumible para los ciudadanos. Entonces es que tú miras a Europa y no encuentras ninguna solución a tus problemas internos como país. Y por cierto, que todas las sanciones establecidas sobre Rusia pues han tenido un efecto bastante limitado, creo, porque si miramos la cotización del rublo en relación al euro, es verdad que hay un bajón sustancial cuando estalla la guerra, pero ahora están perfectamente recuperados. Sí, se dice que a largo plazo la cosa igual puede cambiar, pero es cierto que hasta ahora no ha sido así. Bueno, y todas las empresas occidentales han salido de Rusia, pues ellos encantados, por McDonald's, no sé qué, pues ahora aquí estoy yo haciendo hamburguesas. Sí, sí, sí. No, el embargo que sí ha tenido efecto es el tecnológico, que eso sí se ha notado en la industria militar. Claro. Pero es verdad que en otro sentido no. Bueno. Pero bueno, esto es parte de lo que... Sí, además el gas, es verdad que estaban quemando el gas que sobraba, sí, pero la mayoría lo han seguido vendiendo a China y a India, entonces es que es una sanción, o sea, es que nos estamos castigando solos. Europa es un mercado estupendo para ellos, o sea que también cortar el grifo es un arma de doble filo. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido el vídeo de Gazprom, que no solamente amenaza... Vídeo de la propaganda rusa, porque las guerras se ganan en el terreno de juego, pero también en la comunicación, y están tratando de minar la moral de la Unión Europea. Hay otro asunto económico que nos ha preocupado especialmente, y es el anuncio de Yolanda Díaz de querer topar el precio de los productos básicos. Dice que Sarkozy ya lo aplicó en su momento en Francia, pero en realidad el modelo no es Francia, el modelo es Venezuela. Vean. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Bueno, Yolanda Díaz comparecía esta mañana en el Ministerio de Trabajo, acompañada, eso sí, del ministro de Consumo, que no ha abierto la boca, y para hablar precisamente de ese proyecto que tiene de topar los precios, en el que está llamando a las distribuidoras, a los supermercados, para agarrarles y ponerlas en corto. De ninguna manera puede ser esta oferta a costa de los productores de nuestro país, tal y como exige además la Ley de Cadena Alimentaria. Esto es a costa de la contribución que hacen o deben de hacer las empresas que tienen capacidad para ello. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio que no tiene capacidad de realizar lo que hoy les hemos pedido. Que esta cesta sea variada, es decir, que vaya rotando cada semana, para que las familias puedan pues desplegar, ¿no?, una dieta que sea rica, que sea sana y, por supuesto, que sea variada. Les hemos pedido que hagan una cesta
específica para las familias que tengan alguna de sus personas que sean celíacas, de gran importancia, como les vengo diciendo, por el incremento que estos productos están teniendo y que son a veces imposibles de soportar para las mismas. Alucinante el papelón de Garzón. En fin, hoy en el Congreso de los Diputados les hemos preguntado a los portavoces sobre este asunto y esta es la respuesta de Edmundo Val. Pura propaganda, puro marketing político. Y además la señora Yolanda Díaz, primero, ¿qué es lo que hace? Primero lo que hace es, bueno, pues lo que hace cualquier comunista. Es legítimo ser comunista. Ahora, no te ocultes, no te escondas. Tú sales, dices yo soy comunista y quiero que los precios estén regulados. Pues como en la antigua Unión Soviética, como en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela. Bueno, pues durísimo el comentario. ¿Y qué es lo que opina Echenique? Porque es interesante. Podemos parecía que se había colocado de perfil y ahora parece que está apoyando a la Yolanda. En prensa nos hemos puesto a investigar porque no teníamos localizada la aprobación de esa decisión y descubrimos que, si me permiten la expresión, nos la habían colado en una de las últimas mesas antes del verano. Hemos analizado el tema y pensamos que todavía hay la posibilidad de evitar que se lleve a cabo un gasto suntuario. Bueno, pues ese es el ambiente que se está viviendo en relación a esa propuesta. Pablo, ¿estamos ante una venezolización de la economía española? Espero que ninguna familia que esté oyendo esto se piense que una limitación de los precios le beneficia. Vamos a ver, ningún mercado es perfecto, pero todos son mucho más sabios que nuestra vicepresidenta. Es decir, los mercados no hace falta tener más sabiduría, se regulan. Pero Pablo, por matizar, son más sabios que la vicepresidenta y que cualquiera que sea muchísimo más listo. Y que nos estén gobernando, efectivamente, pero vamos a intentar entender en qué se basan. Se basan en una idea de fondo de que un producto del campo o una dorada que se pesca aumenta un 280% en su valor desde que lo pescan hasta que nos llega a nuestro plato. Pero hay que considerar, y esto es lo que no entienden de economía empresarial, que es que ese producto pasa por 5 transportes hasta que llega a nuestro plato. Es decir, hay que ir a pescarlo, de la pesca del barco hay que llevarlo a la lonja, de la lonja a un gran mercado, del mercado al supermercado y muchas veces hasta del supermercado hasta nuestra casa. Entonces lo que pretenden es que algo que valga 2 no puede pasar a valer 8, pero hay que pagar a la cajera, al mozo de almacén, a los 4 transportistas, a la luz del supermercado, los frigoríficos que mantienen esa dorada en buen estado. Entonces, estamos ante una noticia terrible de que haya personas que espero que no, que vean un telediario y puedan pensar, ojalá me limiten el precio de mi cesta de la compra, porque sería la confirmación de que estamos en unas manos de pirómanos y de que no hemos entendido absolutamente nada. Desde luego. Yo creo bueno, que ahí estamos Yolanda viendo a Díaz Carrefour anunciando que sí, que se suma a esa Yolanda campaña. Díaz es una cara dura, pero tiene que elaborar un poquito mejor el nivel de las mentiras, porque Yolanda Díaz tiene el mismo poder que puedo tener yo para topar el precio de los alimentos. Eso es un acuerdo que puede alcanzar Planas, ¿no? Ella que ya ha dicho que no se puede topar el precio de los alimentos, como todos sabemos. O el ministro de Consumo, que estaba ahí de papillote. Que tampoco puede, que además no tiene competencias reales en su ministerio. Entonces ni Yolanda ni Garzón les van a topar el precio de los alimentos. Yo siento dar esta mala noticia, pero es así. Sí se ha adelantado Carrefour y leía hoy en la prensa que otras cadenas lo criticaban. Pues eso tampoco me parece. En cambio, igual que hay cadenas que hacen el día sin IVA, que no te quitan el IVA porque no se puede quitar el IVA, te hacen unas rebajas en determinados periodos de tiempo. Forma parte de su pues campaña Carrefour de publicidad se adelanta y ya y está, hace una campaña y te vende una cesta a 30 euros. Pues a mí eso me parece bien. Pablo, una cosa muy rápida. Hoy hemos conocido el INE. La revalorización de las viviendas en el segundo trimestre ha sido del 8,8%, por debajo del nivel de inflación. ¿Todavía hay recorrido en el ladrillo? Bueno, vamos a analizarlo también. Para aquellos que estén pensando si comprar una casa o si su casa se va a seguir revalorizando. El gran problema está dónde meter el dinero. Llevamos 33 trimestres, habéis oído bien, cerca de 8 años que el precio de la vivienda sigue subiendo. Esto ya lo aprendimos en 2008, los precios de las viviendas no suben. ¿Por qué se está produciendo todavía un índice de una subida trimestral del 8 y pico %? Porque están viendo que el Euribor sube y están lanzándose a comprar una casa antes de que ya sea muy difícil financiar la posible compra. Ya, bueno, vamos a seguir muy pendientes del precio del ladrillo. Pablo, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les vamos a contar cómo se está viviendo en el pequeño comercio de Valencia enseguida.
Bueno, pues atentos a la última hora que hemos conocido hace apenas unos minutos. Liz Truss, la nueva premier británica, acaba de publicar un tuit hablando del homenaje que los británicos hacen a Su Majestad la Reina y que se encuentra en una situación de salud extremadamente delicada. En fin, que todo hace presagiar lo peor. Como saben, Liz Truss ayer o hace unos días despachó con la Reina para acceder a ese puesto de primer ministro y ahora nos encontramos con ese tuit que reabre todas las incógnitas sobre el futuro, porque la reina de Inglaterra ha sido reina de Inglaterra pues desde que todo el mundo que está en el planeta tiene uso de razón, porque prácticamente eterna. Sí, desde que existe Inglaterra casi. Sí, sí, casi. Bueno, no me acuerdo, pero desde luego la Segunda Guerra Mundial la vivió en pleno ejercicio. Sí, sí, o sea, que se dice pronto. Es la figura más longeva, desde luego, de la política del siglo pasado que seguía en el cargo, ¿no? Realmente. Claro. Así que veremos. Y a sus ciudadanos les encanta y les levanta pasiones. La familia real británica es una cosa. Bueno, la familia real británica tiene patrimonio, prácticamente tiene medio Londres, o sea que eso es relevante. Para Londres. Eso es relevante porque la familia real española no tiene nada. Ya. Pero aparte ha sido una figura de equilibrio. Y es un negocio, ¿no?, en sí misma, o sea, cada vez que tienen una boda real, un bautizo, todo lo que se vende en torno a eso, también genera unos beneficios importantes. Pero bueno, no es lo más importante, lo importante es la institución, es una institución que marca claramente a un país que fue un imperio y que sigue teniendo esa visión imperial, ¿no? Sí, ¿no? Y luego aparte que esta reina ha sido la imagen de la estabilidad. Claro. Es decir, con los escándalos que luego han ido surgiendo en la familia real británica, que no han sido pocos, ha sido siempre como la figura inmóvil, ¿no? La figura que no... Pero nunca directamente a la reina. No, por eso. Y bueno, si finalmente se produce ese suceso, se abren las incógnitas de qué pasará con su sucesión y si habrá estabilidad, la misma estabilidad con quien le suceda, ¿no? Que debe estar bastante enferma la reina de Inglaterra, sí que es cierto, porque ya hace... Bueno, en el despacho de hecho se produjo fuera de protocolo, precisamente porque su estado de salud... En una casa que es de descanso en principio y en los actos de junio, creo recordar que fue, no pudo estar presente, estuvo uno de sus nietos, o sea que, pero es que tiene muchos años la reina de Inglaterra, Su madre vivió muchísimo, pero ella también es bastante mayor, entonces también es normal que vayan soltando alguna responsabilidad. La duda era esa que decíais, ¿quién se queda con las responsabilidades de la reina? Porque se ha hablado durante años y años y años que el príncipe Carlos nunca iba a ser rey, pero yo creo que no es una cosa oficial, que nunca ha llegado a abdicar, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a ver, vamos a estar muy pendientes, desde luego... Bueno, no puede abdicar porque no es el rey. No, podría renunciar, como ha renunciado uno de sus hijos, ¿no? El que se casó con Meghan Markle, o sea que, bueno, podría ser, ¿no? En fin, estamos muy pendientes de lo que ocurra en Inglaterra. Si hay alguna novedad, por supuesto, se la iremos contando en tiempo real. Y seguimos con nuestra información porque seguimos muy pendientes de lo que ha ocurrido el pasado verano. ¿Les ha ido bien, mal o regular? Adelante, la inflación está asfixiando a muchas familias, sobre todo con esta vuelta al cole, que vamos a recordar que es la más cara de la historia. Pero muchos negocios también se están viendo afectados no solo por la subida desbocada de los precios, sino también por la crisis energética. ¿Cómo lo están viviendo los comercios en Valencia? Gracias, Lucía. Bueno, pues nos vamos a ir a Valencia con nuestro compañero Joseca Arnau, que ha estado hablando con muchos pequeños comerciantes de cómo les ha ido este verano. Adelante, Joseca. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en el centro neurálgico del centro histórico, del casco histórico de Valencia, y hemos hablado con muchos comercios, además de áreas muy distintas, floristerías, peluquerías, horchaterías, tiendas de alimentación. Muchos de ellos, y lo decíamos en el sumario, han podido un poco sobrevivir en el mes de agosto gracias a la gran afluencia de turistas. Valencia es una ciudad que cada vez más ha conseguido aquello de desestacionalizar el turismo y que todo el año haya turismo, pero en verano, como pasa en casi toda Europa, pues hay una gran afluencia, pero los locales desaparecen. Sí que hay algo que se ha notado, dos factores para concretar mucho a la audiencia. El calor excesivo ha hecho que tanto en agosto como ya en julio mucha gente local se fuera a otros lugares, a la playa, y entonces hubiera menos consumo autóctono. Y por otro lado, y hoy nos lo decían muchos de los comerciantes con los que hemos podido hablar, han comenzado a notar
el exceso en el precio del gas, de la electricidad, de materias primas. Algunos están aguantando como pueden para no repercutir esos precios en los clientes, pero otros no pueden más. Y la peluquería nos decía también que tenían que haber subido precios de algunos de los servicios que ofrecen, en las flores, en muchos de los negocios, los productos más caros en las tiendas de alimentación, los han tenido que subir porque llega a ser insostenible. Esa crisis que amenaza y que acogota a los comercios la estamos viviendo aquí en el centro de la ciudad y hemos podido ya hablar con ellos. Vamos a ver lo que nos han contado algunos de esos pequeños comerciantes y quiero destacar que algunas de las personas con las que hemos hablado, como los amigos de la Horchatería del Collado, son comercios con más de 130 años de historia y siguen abiertos al público todos los días. Después de las vacaciones, pues sí, las flores y las plantas se venden porque te alegran, yo qué sé, te alegran la vida, ¿sabes? ¿No habéis notado una bajada en el consumo? No, de momento no. Aparte, bueno, la gente que nos consume es la gente del barrio y la gente de Valencia. ¿Y el encarecimiento de materias primas os afecta? ¿Es más caro comprar flores, plantas? Sí, un poquito más caro. Tampoco se ha notado mucho la subida, pero un poquito sí. Con el turismo sí que se nota que se mantienen las ventas, aunque nosotros hemos hecho horarios reducidos, sobre todo por el calor y un poco por hacer también una pausa durante el verano. Sí que se nota porque se ve que hay más tráfico de gente constante, digamos, y a la gente que se veía antes de verano, los asiduos pues vuelven y eso también ayuda a que haya un poco más de constancia. ¿Y para vuestro producto se está afectando la subida de los precios, la luz, el gas o el encarecimiento de materias primas? Hombre, que nos está afectando, por supuesto que nos está afectando. ¿Que lo estamos absorbiendo nosotros? Sí. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé hasta cuándo. ¿Se mantienen las ventas? ¿Ahora notáis vuelta a la normalidad en septiembre o se nota un poco que la gente está apretando el bolsillo con la vuelta al cole? Exacto, están ahorrando. Esta semana flojita, la primera semana de septiembre. Hemos encarecido lo más caro, quiere decir, tipo champán, todo lo que nos viene más caro, las cosas más caras, lo demás no. De barrio había nadie, todo turismo y entonces muy poca faena. Pero vamos, se va notando ya que la gente va entrando en el barrio, la gente que vivimos va entrando en el barrio, pero distanciarse es a distancia. Pues nos ha tocado subir precios, ya no por el producto, porque también ha subido, sino el gas, la luz, el agua, es decir, nos ha subido todo, entonces el pequeño comercio tiene que subir precios, no tenemos tanto margen de beneficio como una gran empresa. Pues la situación de los pequeños empresarios es extraordinariamente difícil, les suben los precios de prácticamente todo, no son capaces de repercutir toda esa subida de precios y están absolutamente asfixiados. Joseca, gracias, un abrazo. Y en medio de esa situación agónica y desesperante para muchos pequeños empresarios, resulta que el Congreso de los Diputados ha decidido regalar un nuevo móvil a sus señorías, como lo están escuchando, Lucía Bajo. Así es, hasta 1,2 millones de euros es lo que se van a gastar en el Congreso para los nuevos móviles de los diputados y asesores. Concretamente, comprarán 825 dispositivos. Dejarán a un lado el iPhone 8 de 2017 para dar la bienvenida a modelos mucho más caros. Todo esto vamos a recordar que estamos en mitad de una grave crisis económica. El ambiente político está caldeado. Pues el iPhone 13 desde el que trabajo ha sido comprado por mi familia, de regalo de cumpleaños, porque el iPhone 7 del 2016 que ofrece el Congreso, como en tantas empresas, se queda corto para trabajar de forma eficaz. Y además me aseguro nadie escucha. Saludos cordiales. El iPhone 13 Pro no nos hace falta. No es el momento. Ahorremos ese gasto. Es una locura que en medio de una crisis como la que está viviendo España, el Congreso vaya a gastar más de 1 millón en dar a todos los diputados un nuevo móvil, que es, además, de los más caros del mercado. Los diputados de Ciudadanos renunciaremos a ellos y pediremos a la mesa que rectifique. 1.200.000 euros es lo que vamos a gastar los españoles en esos nuevos teléfonos móviles para sus señorías. Y que hemos visto en el Twitter, en las redes sociales, cómo se lo toman algunos diputados. Pero hoy ha habido rueda de prensa, las ha estado siguiendo Josué Cárdenas. ¿Cuál es el ambiente en la carrera de San Jerónimo, Josué? Bueno, pues dado el contexto social que muy bien habéis explicado, Luis, pues se ha preguntado a los diputados por esta cuestión. La mayoría de ellos, salvo una excepción que ahora aclararé, han dicho que bueno, que es el presupuesto que tiene la Cámara y que por lo tanto habría que hablar con los servicios de la Cámara para estipular cuál debería ser el valor de esos móviles, el precio y la condición o la calidad de estos dispositivos. No solo hablamos de móviles, también de tablets y todos aparatos que, bueno, pues supuestamente necesitan los diputados
euros para poder trabajar. Ellos dicen que, bueno, que ellos no necesitan un móvil tan caro, eso es lo que se ha dicho, pero que, ya les digo, son los servicios de la Cámara los que tienen la culpa. Han tirado balones fuera cada uno de los grupos parlamentarios. También han dicho que con otro más de menor calidad se conformarían, salvo, ya les digo, Ciudadanos. Edmundo Val ha sido muy tajante, ha dicho que no quieren esos móviles, que los van a rechazar. También han aclarado que no solo es para los diputados, sino también para asesores, para trabajadores de dentro de la Cámara, pero ya les digo, Ciudadanos, el único partido que ha sido tajante, ha dicho que no están los tiempos para esto, que no tienen que permitirse esto, y en cambio, por ejemplo, otro portavoz, Pablo Echenique, ha dicho que esta cuestión se la colaron en un decreto que no leyeron y que por lo tanto lo votaron a favor sin saber que esto entraba. Escuchen al portavoz de Unidas Podemos. La noticia en prensa nos hemos puesto a investigar porque no teníamos localizada la aprobación de esa decisión y descubrimos que, si me permiten la expresión, nos la habían colado en una de las últimas mesas antes del verano. Hemos analizado el tema y pensamos que todavía hay la posibilidad de evitar que se lleve a cabo un gasto suntuario. Bueno, pues ya ven, Pablo Echenique, que se hace un poco el loco con esta cuestión, y así la mayoría de portavoces de todos los grupos parlamentarios, desde Vox, pasando por el Partido Popular, pero también Podemos. Pero ya les digo, muy tajante, Edmundo Val lo van a rechazar y además van a pedir una iniciativa para que esta cuestión se investigue. Escuchen al portavoz de Ciudadanos. Por eso les anuncio que esta misma mañana vamos a presentar ante la mesa, un escrito poniendo de manifiesto nuestra discrepancia y pidiendo que se anule esta propuesta de contrato, esta propuesta de adjudicación que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, que todavía no se encuentra consumada, que solamente se encuentra anunciada. Y desde luego les anuncio que los diputados de Ciudadanos vamos a renunciar a lo que entendemos que no es más que un privilegio que nos separa, desde luego, de la ciudadanía y que hace que prácticamente puedan vernos los ciudadanos como unos auténticos marcianos, con la que está cayendo. Sorprendente, Josué, que haya sido Ciudadanos el único grupo parlamentario que se haya mostrado tan tajante diciendo, oiga, que con la que está cayendo no estamos para este tipo de regalitos. Sí, muy sorprendente. Creíamos que otros partidos se iban a sumar a esta cuestión, que creo que todos los españoles estamos de acuerdo que no necesitan un iPhone 13 ni un iPhone de más de 1.000 euros, pero es verdad que han sido los únicos tan tajantes. 1.200.000 euros los que nos vamos a gastar para que sus señorías tengan un móvil de última generación. Josué, gracias, un abrazo. Bueno, nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarles a ustedes qué es lo que opinan de esta decisión por parte del Congreso de los Diputados de invertir de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo fiscal, 1.200.000 euros para que tengan el móvil de última generación. Laura Rivas, adelante. Sí, buenas tardes. Ya habéis dicho la cifra, 825 móviles es lo que va a comprar el Congreso de los Diputados para diputados y asesores. Además, no cualquier móvil, estamos hablando del último iPhone que ha salido al mercado. Así que con la inflación por las nubes, con los precios también desmesurados y con los españoles casi sin llegar a final de mes, lo que hacen los políticos, además de todos los colores, es gastarse 1,2 millones de euros en teléfonos móviles para ellos. Algo que no ha sentado nada bien a la calle, por eso hoy hemos querido salir a preguntar a los ciudadanos qué les parece esta noticia, si les parece un gasto desmesurado o no, y si les parece bien que los políticos se gasten este dinero. Atentos, porque la respuesta, como os podéis imaginar, es que no. Pues muy mal, como casi todos los españoles. A mí nadie me compra el mío, yo llevo uno con el viejo mío, yo que sé, 10 años. Una vergüenza, hay que manifestarse y sacarlos de ahí, todos, no se salva ni uno. Se gastan a robar y a quitar todo lo que pueden. Y el pueblo muerto de hambre. Y los extranjeros con 600 y 1.200 euros cuando entran por la frontera. Que son una panda de ladrones. Porque yo no puedo pagar mi móvil, me lo cortan por no poder pagar y estos tienen por la cara lo que quieran. Pues no me parece muy bien que gasten ese dineral en móviles, así. Es una vergüenza que se gasten 1.200 y pico millones de euros en móviles, como en coches oficiales, eso que lo paguen ellos, que no puede ser todo gratis, igual que dicen que en las carreteras hay que cobrarla porque no puede ser gratis, que la pagamos todos los españoles, pues los móviles que los paguen ellos con su dinero, que cobran un buen dinero y aparte de eso cobran
por dietas, por taxis 3.000 euros. Es una vergüenza lo que están cobrando, pero todos, unos y otros, todos son iguales. Lo que sorprende, esa es la voz de la ciudadanía, obviamente indignada, lo que sorprende es que solamente Ciudadanos haya tenido esa sensibilidad de decir, oiga, con la que está cayendo, mejor no. En fin, estamos muy pendientes de lo que ocurre en Inglaterra, estamos viendo esa señal en directo en el Castillo de Balmoral, en Escocia, donde es la residencia de verano de la Reina de Inglaterra, así que estamos en esa señal en directo. Si hay alguna novedad, se la iremos contando en este informativo o en esta cadena, desde luego, en tiempo real, sobre lo que vaya pasando. Esa es la señal en tiempo real que se la estamos ofreciendo después de ese tuit inquietante de la primera ministra en la que hablaba de los problemas de salud de Su Majestad la Reina. Bueno, y hoy es un día importante porque la nao Victoria ha llegado a Sevilla para celebrar esos 500 años de la primera vuelta al mundo, una efeméride que nos llena de orgullo a todos los españoles. Javier Soltero, ¿cuál es el ambiente? Pues el ambiente es de máxima expectación y sobre todo de emoción. Sevilla se convierte desde hoy en el epicentro de los actos conmemorativos de esa efeméride. Hoy se cumplen 500 años desde que Juan Sebastián Elcano y sus 18 miembros de la tripulación llegaron a Sevilla. Se convierte en el epicentro de los actos que van a tener lugar desde que ha llegado esta réplica de la nao Victoria a este muelle de las Delicias, y lo ha hecho pasadas las 10 de la mañana procedente de Sanlúcar de Barrameda. Aquí la han recibido el Cervantes Saavedra, el Pascual Flores y un buque de la Armada. Ha sido recibido por el presidente del puerto, el alcalde de Sevilla, por 7 salvas y por la banda de música de infantería de Marina. Acto seguido ha habido una ofrenda floral en la glorieta de los marineros, donde se encuentra además el monumento de Juan Sebastián Elcano, una ofrenda floral en homenaje a los caídos en esa travesía que duró nada más y nada menos que 3 años. Ha habido una descarga de fusilería y un desfile, Luis, de una compañía de honores de la Brigada de Infantería de Marina, Tercio de Armada, y de la Unidad de Música del Tercio Sur. Ha estado presidido por el almirante de la flota y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Desde este momento está abierto al público. A las 8 de la tarde va a haber una recreación del desembarco de esas 18 personas que llegaron con Juan Sebastián Elcano a este muelle del río Guadalquivir. Se bajarán y harán una peregrinación a la parroquia de Santa Ana para agradecer a la Virgen de la Victoria el haber concluido con éxito esa travesía. Esta tarde está previsto que haya un acto en el Real Alcázar, donde va a acudir Su Majestad el Rey Felipe VI, donde se expondrán todos los actos que ha habido en estos 3 años de celebración. Como decimos, Sevilla hoy vive con máximo orgullo esta efeméride, y así nos lo han contado sus ciudadanos. Es la mayor gesta que se ha hecho en España y, bueno, para mí es la mayor gesta del mundo, mucho más que el viaje a la Luna. Pues un orgullo, es un día muy importante. ¿Emocionado hoy? Pues sí, la verdad que sí, porque llevaba esto apuntado hace tiempo ya para verlo y para estar aquí. He venido expresamente para esto. Pues sí, efectivamente, y la hicieron la corona española, marinos españoles de otros muchos sitios, sí. Bueno, no es exactamente un orgullo, se trata de ser consciente de la historia y de no olvidarla. Bueno, pues sí, un motivo de orgullo porque ahí están los 18 españoles que llegaron de vuelta. Fue una travesía extraordinariamente complicada, la mayoría perdieron la vida, pero se trata de la primera vuelta al mundo que, Álvaro, se consiguió prácticamente casi por casualidad, pero se consiguió. Se consiguió, sí, pero bueno, es cuando se 3 años además, costó. Con Magallanes hubo toda la historia con Portugal, la pelea, cuando realmente históricamente Portugal hizo todo lo posible porque no llegaran nunca a puerto y porque no se completara la expedición, ¿no? Pero bueno, es importantísimo hablar de este tipo de cosas, que se conozcan en España, que es el primer lugar donde se tienen que conocer, y de ahí también que se hagan conocer fuera, ¿no? Porque desgraciadamente seguimos con esa leyenda negra y esas historias de ficción. Este año se estrena una película que, aunque es ficción, Uncharted del Elcano, que es completamente demencial, ¿no? Es auténticamente una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, hay que defender eso, porque hay mucha gente que sigue pensando que fue un inglés, fue Drake, el corsario, el que fue el primero en dar la vuelta al mundo. Lo que hace la propaganda. ¿La película es española? Supongo que no, sí, la película es de ¿Es Hollywood. Es de Hollywood. Bueno. Claro. Española es la primera globalización, esa sí que es buena. Sí, señor. Me extraña un poco que no haya una representación más importante del gobierno, ¿no?, en estos actos.
¿no? Bueno, que no saben ni lo que es. Presidente, varios ministros, bueno, está el rey, que al final es el jefe del Estado, claro. Pero, hombre, Bueno, es algo como para que también lo tenga en cuenta el gobierno. Pues hombre, Álvarez debería de estar, digo yo, ¿no? Eso sería lo suyo. Pero en fin, supongo que está en otras cosas. Me dice Carlos Peque, nuestro realizador, que es un apasionado de toda esta historia, que llegaron 18, pero en realidad fueron 21. Llegaron 18, que son los que partieron, más 3 indígenas. Es decir, que los que llegaron a Puerto de Sanlúcar de Barrameda fueron 21 finalmente. Curioso. Así que, bueno, pues motivo de orgullo. Hoy, esta mañana lo que hemos visto es pues las salvas y esta tarde va a haber una recreación histórica que va a ser apasionante. Tendremos esas imágenes y, por supuesto, en alternativa se la iremos ofreciendo. Y hoy todo está centrado en esa reunión del Consejo General del Poder Judicial, decisión trascendental después de la apertura del año judicial de ayer, en la que Carlos Lesmes saca la tarjeta amarilla, y en esa reunión de hoy, donde se tiene que decidir el nombramiento de 2 magistrados para el Tribunal Constitucional. Lucía Bajo. Se están viviendo momentos muy tensos dentro del Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, el presidente Carlos Lesmes ha amenazado con dimitir en semanas si el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no desbloquean la renovación del CGPJ. Les ha acusado directamente de erosionar la justicia y al Gobierno de provocar el mayor estropicio de toda la historia. Y así lo ha dicho. Bueno, creo que tenemos oportunidad de escuchar esas declaraciones de ayer de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, en la apertura del año judicial, donde dice, oiga, pónganse de acuerdo o si no yo tiro la toalla. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Este emplazamiento urgente se lo debemos, señor, a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la justicia entera. Como les decíamos, Carlos Lesmes también acusaba al Gobierno de haber hecho un estropicio, literalmente un estropicio con el Poder Judicial, al atar de pies y manos al Consejo General del Poder Judicial, impedirle el nombramiento para la renovación de cargos si el Consejo estaba caducado. En fin, hoy había una reunión porque el Gobierno, después de atar de pies y manos al Consejo, decidió desatar, pero solamente para el Tribunal Constitucional. O sea que ya es el círculo cuadrado. ¿Y qué es lo que va a pasar en la reunión de hoy? ¿Cuáles van a ser las expectativas? Se lo hemos resumido. El Consejo General del Poder Judicial celebra hoy jueves un pleno extraordinario convocado por su presidente Carlos Lesmes. El objetivo es designar a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, aunque lo más probable es que la reunión sirva para fijar el procedimiento, sin que se llegue a un acuerdo sobre los aspirantes, lo que complicaría cumplir con la fecha del límite del 13 de septiembre, establecida por la última reforma impulsada por el Gobierno. Lesmes, que ha pedido a Sánchez y a Feijóo que se pongan de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, convocó este pleno en el mes de junio, exhortando a los 18 vocales que lo componen actualmente. El objetivo es alcanzar un acuerdo sobre las 2 personas que se deben proponer al Consejo General del Poder Judicial para reemplazar a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato venció el 12 de junio. La intención era llegar a tiempo, el próximo martes 13 de septiembre, que es el plazo señalado en la reforma legal que devolvió sus poderes al Consejo General para acometer esta renovación de la Corte de Garantías. Bueno, pues esa es la situación y de momento lo que se está viviendo es un ataque furibundo por parte del Gobierno y del Partido Socialista al Consejo General del Poder Judicial y al Partido Popular. Hoy mismo la ministra portavoz arremetía duramente contra el Partido Popular. La falta de cumplimiento, la reiteración de la rebeldía por parte del Partido Popular en relación al cumplimiento para los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, nuestro trabajo para cumplir la Constitución en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, como ayer reiteraba la ministra de Justicia. Es insoportable en democracia que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir la Constitución, que se mantenga en rebeldía. Bueno, en realidad lo insoportable es que desde el Poder Ejecutivo se trate de violar la independencia del Poder Judicial y ya hasta violar el cadáver de Montesquieu. Pero en fin, el alarma, la advertencia, la tarjeta amarilla de ayer de Carlos Lesmes en la apertura del año judicial de oye, o se ponen ustedes de acuerdo o yo tiro la toalla, ha generado una cascada de reacciones. Era previsible la equidistancia de Lesmes, por eso hizo una pregunta al hemiciclo y a la ciudadanía hace un mes.
El PP me contestó que el hecho de que el CEGPJ estuviese en funciones era constitucional. Hoy igual están en modo avestruz. Por si alguien dudaba de la pasión militante de la derecha judicial. Sin amenazas, dimitir es lo que haría cualquier persona cabal que estuviera 4 años caducada. Si lo hiciera le honraría, y si lo hiciera mañana aún más. La justicia sería un poquito mejor. Hay solo 3 formas de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Acuerdo parlamentario. El PP lo bloquea sediciosamente y lo va a seguir haciendo. Modificar las mayorías por ley. El PSOE no se atreve. Dimisión de Lesmes y el resto de ocupas. Bueno, pues ese es el ambiente entre la clase política. Como ven, el Poder Judicial no pasa desapercibido. Por cierto, que Núñez Feijóo ha dicho que bueno, que sí, que lo ha escuchado, pero que no cree que el capitán del barco abandone a mitad de travesía. Y bueno, hoy ha habido ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados y le hemos preguntado también al señor Errejón sobre esta advertencia de Lesmes. Impensable en ningún parlamentario. ¿Ustedes imaginan que yo vengo aquí 4 años después de que expire mi mandato, yo vengo aquí, me sigo sentando en el escaño y digo, hasta que no haya, la verdad, más consenso, yo este sitio no lo puedo dejar? El señor Lesmes tiene el mandato caducado desde hace 4 años. Es el 4.º curso que inaugura con el mandato caducado. Él y el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ya tenemos noticia. El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés un 0,75% como estaba previsto. En unos minutos empezará la rueda de prensa de Christine Lagarde, la responsable del Banco Central Europeo. Estaremos en directo en esa rueda de prensa de Frankfurt y le analizaremos con todo detalle. Y para analizar el asunto de la guerra interna en el Consejo General del Poder Judicial, tenemos con nosotros a Carlos Flores, él es catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia. Señor Flores, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Bueno, aquí hay una guerra en donde el argumento por parte de la izquierda al PP es, oiga, dejen de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y desde el PP al PSOE le dicen, oiga, deje de meter las manos en el Poder Judicial para tratar de telecontrolarlo. ¿Quién tiene razón? Bueno, quien desde luego no es culpable de este conflicto, de esta trifulca, de este bloqueo, es quien al parecer es señalado por algunos partidos como responsable del mismo, que es el propio Poder Judicial, que es el propio Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Consejo siguen desempeñando religiosamente sus funciones, mejor dicho, aquella parte de sus funciones que no se les impide desempeñar 4 años después de haber terminado su mandato, porque las fuerzas parlamentarias presentes en el Congreso y en el Senado no se han puesto de acuerdo, no porque ellos hayan querido quedarse 3 o 4 o 5 años más, sino porque no ha venido un relevo. Por cierto, cosa que le podría suceder al propio Errejón como diputado si por algún motivo hubiese que prorrogar una legislatura. Por tanto, llamar ocupas a los magistrados y a los juristas que forman parte del Consejo General del Poder Judicial me parece completamente fuera de toda realidad. La responsabilidad recae en los 2 principales partidos del Parlamento, que son los que tienen la capacidad, los votos necesarios como para fraguar las mayorías necesarias. ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno, cuando 2 no se ponen de acuerdo, calculo que la responsabilidad debe de recaer igualmente en los 2. El PSOE no le habrá hecho al PP la oferta que el PP quería, o el PP no se habrá venido a aceptar las propuestas que el PSOE le ponía sobre la mesa. Responsabilizar a uno solo de la falta de un acuerdo me parece también, desde mi punto de vista, irreal, o me parece desde mi punto de vista políticamente sesgado. La responsabilidad recae en los partidos que poseen la capacidad de llegar a un acuerdo con las mayorías parlamentarias, y el Consejo General del Poder Judicial está religiosamente, escrupulosamente, legalmente cumpliendo con sus obligaciones, incluso más allá de lo que le sería exigible. El señor Lesmes ayer pedía que el Partido Popular y el Partido Socialista llegaran a un acuerdo para renovar el Consejo, o bien que se les permitiera seguir trabajando con normalidad, es decir, cubriendo las vacantes. Es decir, a mí me sorprendió porque Lesmes abre la puerta a que se abandone lo que él califica como estropicio, es decir, atarles de pies y manos, dejarles caducados, pero sin poder ejercer sus funciones. Vamos a ver, que el Consejo General del Poder Judicial esté operando una vez concluido su mandato, es decir, esté en funciones, ya es malo. Claro. Ya es malo. Los órganos constitucionales deben de renovarse cuando toca. Pero que no esté cumpliendo con sus funciones por estar prorrogado
es, si cabe, mucho peor. Estamos privando al Poder Judicial de la necesaria renovación de algunos de sus tribunales, de algunos de sus juzgados, y eso en última instancia está generando una situación complicada de bloqueo, de bloqueo creciente o de bloqueo que cae como las fichas de dominó uno encima del otro. Lo ideal sería, efectivamente, que esa renovación se produjese, pero si no se produce, por lo menos dejen de atar de manos a los jueces que en última instancia están ejerciendo una función constitucional y lo están haciendo de manera legal. La prórroga en el mandato está perfectamente recogida en la ley, básicamente porque sería mucho peor quedarnos sin el órgano. Atención, señor Flores, es que el gobierno haya hecho ese estropicio, es decir, permitir que haya un gobierno del Consejo caducado pero sin poder ejercer, y sin embargo le permitan ejercer pero así en el apaño solamente para renovar el Tribunal Constitucional. O sea, ya es el estropicio del estropicio. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla, y es que la Constitución contempla la renovación periódica del Tribunal Constitucional por tercios y hace coincidir la renovación de los 2 magistrados que elige el Gobierno con la de los 2 magistrados que elige el Consejo General del Poder Judicial. En otro momento se eligen los 4 que le corresponden al Congreso y en otro momento se eligen los 4 que le corresponden al Senado. Esa ligazón entre la renovación de los 2 magistrados del Gobierno y los 2 magistrados del Consejo General del Poder Judicial, pese a tener un origen diverso, el tribunal, repito, se renueva por tercios, no por sextos, hace que el Gobierno no pueda renovar la parte del Tribunal Constitucional que le corresponde renovar si el Consejo General del Poder Judicial no hace lo propio. La reforma legal que el Gobierno impulsó fue un tiro en el pie en toda la regla, porque atando de manos al Consejo General del Poder Judicial acabó atándose de manos a sí mismo. Si el Consejo no nombra, el Gobierno no puede nombrar. De ahí que el Gobierno decidiese revertir la situación y decir, bueno, el Consejo que nombre magistrados del Constitucional para que nosotros también podamos nombrar los mismos, pero que no nombre otra cosa más que magistrados del Tribunal Constitucional. Los miembros del Consejo dicen, no sin razón, esto de liberarnos una mano, pero no la otra mano, eso de permitirnos hacer unas cosas, pero no las otras, es un sinsentido. En cualquiera de los casos, el problema se agrava adicionalmente cuando en la última reforma el Gobierno impone un plazo máximo que se cumple hoy para que el Consejo General del Poder Judicial cumpla con esa obligación de nombramiento. ¿Qué pasaría si el Consejo General del Poder Judicial no nombrase hoy no propusiese hoy a esos 2 magistrados? Pues con perdón, pasaría lo mismo que está pasando durante estos últimos 4 años en los que el Congreso no ha sido capaz de renovar al Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno y el Partido Popular le están pidiendo, fundamentalmente el Gobierno, le está pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que alcance un acuerdo cuando ellos han sido incapaces de alcanzar ese mismo acuerdo de renovación del Consejo en los últimos 4 años. No se le puede imponer a un órgano constitucional la obligación de alcanzar un acuerdo, y menos todavía cuando quien se lo impone ha sido incapaz de hacer lo propio. Y señor Flores, ¿es posible el escenario que se plantea por parte de algunos de que si no hay acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno aún así coloque sus 2 fichas? Sería abiertamente inconstitucional. El Tribunal Constitucional se renueva por tercios. Lo componen 12 miembros, un tercio de 12 miembros es 4, el Gobierno nombra 2, esos 2 magistrados no pueden entrar en posesión de sus funciones, podrían nombrarlos, pero no podrían entrar a ejercer sus funciones hasta que no se les hubiesen sumado esos otros 2 que faltan. Por cierto, parte de la explicación de las prisas que tiene el Gobierno es que el reloj corre en su contra. Si nos plantamos en mayo sin que ese Tribunal Constitucional haya sido renovado, a lo mejor el Gobierno que lo renueva es un Gobierno distinto, de un color político distinto. Hasta que haya elecciones generales todavía queda 1 año y pico, me parece, ¿no? En mayo son las elecciones regionales, pero bueno, en todo caso, ahora mismo este Tribunal Constitucional... En cualquiera de los casos, el reloj está contando, sí, exacto, yo diría que cuenta en contra de los intereses o de las expectativas del... Además, este Tribunal Constitucional ya ha lanzado varios jarros de agua fría sobre el Gobierno, así que supongo que el Gobierno tiene relativa prisa en cambiar las fichas para que sea algo más suave con el Ejecutivo. Señor Flores. Fíjese, yo en términos generales estoy conforme con el modo en el que la Constitución española regula el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal de evidente naturaleza política, no solamente jurídica, sino política, y me parece razonable que se contemple una exigencia
de probidad profesional, experiencia profesional y al mismo tiempo que haya un cierto elemento, una cierta componente política en la elección. Me parece muy razonable que hayan 4 magistrados elegidos por el Congreso, 4 magistrados elegidos por el Senado, 2 magistrados elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, pero fíjese, este último elemento, los 2 magistrados que elige el Gobierno, es un elemento desestabilizador dentro del conjunto del sistema de elección del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso o el Senado o incluso el Consejo General del Poder Judicial propone magistrados, lo hace sobre la base de consensos. Hacen falta unos votos en el Congreso, hacen falta unos votos en el Senado, hacen falta también unos votos, 3/5, en el Consejo General del Poder Judicial. Pero el Gobierno nombra a sus 2 magistrados con absoluta libertad, sin dar explicaciones a nadie, sin necesidad de fraguar ningún tipo de consensos. Ese es el premio gordo en la renovación del Tribunal Constitucional y el Gobierno Sánchez no quiere que ese premio gordo se le escape de las manos. Ese es un elemento disfuncional dentro de una configuración del Tribunal Constitucional que en términos generales, pero no en este caso, es razonable. Totalmente. Señor Flores, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, encantado. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo en el Consejo General del Poder Judicial. Las crónicas apuntaban a que 8 magistrados estaban en rebeldía o se oponían a esa renovación del Tribunal Constitucional. Ahora la cifra parece que se sube hasta 10, es decir, que el Poder Judicial está claramente de uña. Y digo, oiga, deje de meter sus manos en el Poder Judicial. Bueno, ahora están de uñas, pero el propio Lesmes durante 20 años ha estado cambiando de cargos con el apoyo del Partido Popular, entonces ahora ya deben estar los magistrados tan hasta las narices que sacan, decías tú, tarjeta amarilla. Yo creo que con lo que dijo ayer se lo ha sacado roja al Gobierno, pero claro, es que ellos se prestan a ese juego. Entonces, ahora que hay un bloqueo, pues se enfadan ya, pero es que el problema viene de mucho antes, ¿no? Bueno, y encima el Gobierno tratando de afear la conducta a Carlos Lesmes diciendo, oiga, que modifique el asunto o si no, no va a tener un puesto en el Tribunal Constitucional. Y el otro, no, que yo no quiero nada. No, yo me creo que esté tan hasta el gorro que ya no quiera nada, ¿eh? Me lo creo. Lo que pasa es que, bueno, claro, o sea, está el Partido Popular que pacta a los jueces con el PSOE y está el PSOE que pacta a los jueces con el Partido Popular y cuando no se sale con la suya va un paso más allá y cambia la ley. Hombre, pero es una vergüenza lo de los dos también y que estén intercambiando favores, cromos con jueces. Eso no da a los ciudadanos una sensación de separación de poderes real. La separación de poderes la estudias en la ESO, o sea, con muy pocos años se considera que los niños tienen la capacidad de entender qué es la separación de poderes y por qué es necesaria. Pues los políticos del Congreso no lo entienden y los del Gobierno tampoco. Y te quieren decir que además hay separación. No la hay. Bueno, es que el sistema nunca es perfecto, la separación de poderes no, es que nunca es perfecto, muy imperfecto. Es muy imperfecto y desde Bruselas ya se está advirtiendo, oye, cuidadito. La Cámara nombra 2 y el Gobierno otros 2, el Gobierno indirectamente nombra 4, porque quien gobierna es quien consigue las mayorías en la Cámara, entonces estás nombrando el doble de lo que nos estás diciendo. También tienes a los del Senado, o sea que al final nombras 2 directamente, más los que nombras a través del Congreso, más los que nombras por el Senado. Y eso es una separación de poderes imperfecta, no es ninguna. Sí, a eso lo llamas tribunal, hombre, pues lleva puñetas, sí, pero jueces en realidad no son. No, está claro. Está más que claro, pero bueno. Está clarísimo. En fin, hoy una noticia económica de la jornada es la decisión del Banco Central Europeo, subida de tipos de 75 puntos básicos. Se sitúa finalmente en el 1,25%. El Banco Central Europeo declara la guerra a la inflación, a pesar de que esta decisión, sin ninguna discusión, puede tener consecuencias en términos de crecimiento económico. Lo decíamos antes con Pablo Jimeno. Esto supondrá una subida muy sustancial en los préstamos empresariales, en las hipotecas, incluso también para el Estado en la financiación de las cuentas públicas. Tenemos con nosotros a Diego Barceló, economista. Gracias por acompañarnos. En realidad no ha habido sorpresa, señor Barceló. La previsión estaba de 75 puntos básicos y se ha cumplido. Sí, la previsión se ha cumplido. Lo que tiene que saber la gente son 2 cosas. La primera es que los tipos de interés van a seguir subiendo y tienen que seguir subiendo bastante más. ¿Por qué? Porque el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es 2%. Por lo tanto, un tipo de interés razonable sería 2,5%. Y con esta subida de hoy recién es de 1,25%. Entonces, digamos, si se duplican los tipos de interés, todavía estaríamos dentro de lo normal. Entonces, y lo segundo que tiene que saber la gente es que todo el problema de la inflación es culpa del Banco Central Europeo. Entonces, ahora se quieren colgar la medalla de que están combatiendo la inflación cuando son ellos mismos los que la han creado. ¿Por qué?
porque no puede haber inflación si antes no aumenta la cantidad de dinero. No hay experiencia en la historia de la humanidad de una inflación sin un aumento previo de la cantidad de dinero. Y la realidad es que desde 2016 hasta ahora, mientras el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés en 0%, una locura, durante 6 años, triplicó sus activos, emitiendo prácticamente 1 billón de euros, o sea, un 1 y 12 ceros, por año durante 6 años. Un auténtico disparate, como si no hubieran conocido un solo libro de teoría monetaria, y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero insisto, la culpa es del Banco Central Europeo y no tienen ni siquiera el gesto de pedir disculpas. Señor Barceló, durante muchísimo tiempo, no solo 6 años, sino durante 20 años hemos estado viviendo un océano de liquidez en el Banco Central Europeo, regando de liquidez la economía europea, y la inflación ha estado relativamente controlada. Claro, porque en economía podemos saber los qué y los cómo, pero es muy difícil anticipar los cuándo. Entonces, el Banco Central Europeo actuó como si la inflación era un tema que ya no iba a ocurrir más, pero la experiencia está desde cuando China inventó el papel moneda, antes de que naciera Cristo. La tuvimos en España cuando venía el oro de América, lo que se llamó la revolución de los precios. Entonces es verdaderamente imperdonable. El Banco Central Europeo tiene la única misión de mantener la inflación en torno al 2%. Hoy nos está ratificando que no lo van a poder hacer ni este año, ni en el 2023, ni en el 2024. Lo normal es como si un gerente, el director general de una empresa que tiene que ganar dinero, le dice: señores, vamos a perder dinero este año y los 2 próximos años. Ese hombre lo primero que tiene que hacer es dimitir. Bueno, el Banco Central Europeo es realmente una vergüenza, está faltando el respeto a la gente, porque, insisto, no solo no piden disculpas de un problema que han creado ellos, incluso para darle alas a políticos irresponsables como Pedro Sánchez, porque todo el aumento del gasto público irresponsable que ha hecho Pedro Sánchez ha sido gracias al financiamiento gratis del Banco Central Europeo. Entonces, hablando vulgarmente, no hay por dónde cogerlo. Lo que está haciendo el Banco Central Europeo, creo que los ciudadanos europeos tenemos como mínimo derecho a que nos pidan disculpas. Ahora, ya si quisieran dimitir algunos, sería algo fantástico. Lo que hay que saber es que este modelo de política monetaria está equivocado y siempre va a dar malos resultados. ¿Por qué? Porque como jugar al fútbol sin portería, es imposible meter un gol. Lo que quiere hacer el Banco Central Europeo es adivinar cuál es el tipo de interés correcto en la economía. Y eso es imposible, porque no lo sabe nadie. Es decir, como cuál es el precio correcto de los tomates en Europa. Es imposible decirlo, porque un precio será en Polonia, otro en España, otro, etcétera, etcétera. Lo que es seguro, señor Barceló, es que el precio del dinero no puede ser cero, que la financiación no puede ser gratuita. Y cuando llevamos 20 años dopados con financiación gratuita, ahora resulta que nos encontramos con gravísimos problemas como el COVID y la guerra de Ucrania, con un problema de deuda pública absolutamente descomunal y con una inflación disparada. Y en ese círculo perfecto de la crisis hay que tomar una decisión, y el Banco Central Europeo ha decidido atajar la inflación. Y ¿sabes qué es lo peor, Luis? Todo lo que has dicho es perfecto. Lo peor es que el Banco Central Europeo ha engañado a mucha gente que se ha lanzado a comprar una vivienda con una hipoteca que ahora no van a poder pagar. Claro. Y lo mismo está pasando en pequeñas empresas que se han endeudado confiando en que los tipos de interés se mantendrían muy bajos por muchos años, porque eso decía el Banco Central Europeo en sus comunicaciones, y los han engañado. Y es lo que pasa siempre que se manipulan los tipos de interés. Por eso, lo que tendríamos que exigir es que los tipos de interés fuesen libres, que se fijen libremente en el mercado, como el precio del pan y de las patatas, porque es la única forma de que así los tipos de interés respondan a la realidad económica y no a la realidad interesada de un grupo de tecnócratas y políticos en Frankfurt. Señor Barceló, si el Banco Central Europeo cumpliera su propio reglamento y que le impedía comprar deuda pública de los estados, estaría mucho mejor, porque se han saltado su propio reglamento de manera espectacular. Pero en fin, estamos llegando y regresando a la senda de la ortodoxia, así que pues creo que es motivo de celebración, a pesar de que la medicina es especialmente amarga. Señor Barceló, gracias. Un saludo.
A ustedes, hasta luego. Álvaro, el Banco Central Europeo se encuentra en Frankfurt, en Alemania, está muy preocupada por la inflación desde que tuvo esa superinflación y obviamente cuando se encuentra con las 2 dígitos empieza a temblar. Empieza el pánico, ¿no? Bueno, es que Alemania tiene mucho de lo que preocuparse, pero todos estos problemas, como estaba comentando, es que no han previsto nada. O sea, el problema de todo esto es que nos está llegando, viene en crisis que evidentemente... Claro, es que coger la manguera de la liquidez era lo fácil, ¿no? Sí, pero que al final es una falta de previsión absoluta, una falta de capacidad de hacer política, por ejemplo, la política energética es otro ejemplo, y ahora, claro, tenemos lo que tenemos y ahora ¿cuál es la solución a esto? Pues en ese círculo perfecto, María, pues a lo mejor se ha tomado la decisión, la única decisión posible en realidad, ¿no? Y atención, porque no va a ser la única. Claro, y luego a ver cómo empiezan a afrontar esta situación los gobiernos, que también se han financiado muy barato o casi a cero, y ahora esto se va a terminar, y ahora no estamos en una situación de bonanza económica, sino que estamos con una crisis que va a haber que gestionar muy bien. Yo creo que es preocupante la situación, pero es lo que tú dices, ¿qué hacemos con los tipos? ¿Los mantenemos así para siempre? No, tampoco puede ser. Entonces, claro, ves que siempre nunca se encontraba el momento para subir los tipos. No, es que ahora estamos... la recuperación es muy débil. Claro, pero ahora ya qué. Ahora peor que ahora es imposible. O sea que, pero claro, lo que tampoco se puede permitir es una inflación del 10%. Lo que pasa es que ves a otros gobiernos que sí que empiezan a reducir el gasto público y dices, bueno, pues van por el buen camino dentro de que van a tener problemas. Nosotros estamos comprando móviles para los diputados, así, con alegría, como si no pasara nada. No, seguimos emitiendo deuda, entonces, bueno, no sé. Bueno, estamos muy pendientes del castillo de Balmoral, en Escocia, donde se encuentra la reina de Inglaterra. The Guardian publica que los médicos están muy pendientes de su salud y atención porque el príncipe Carlos y Camila ya se dirigen hacia ese castillo de Balmoral. Ahí están viendo las imágenes de ese... Sí que debe ser bastante inminente lo de la reina, tal y como se han sucedido los acontecimientos, ¿no? El tuit de la primera ministra, que no creo que sea una política del estilo de los españoles, que a veces son unos frívolos con esas cosas que ponen, o cuando anuncian nombramientos que no saben los propios nombrados y ese tipo de asuntos. Pero claro, es un país serio, exacto. Si la primera ministra ha puesto este mensaje, están acudiendo a la familia, es que debe estar mal la reina. Bueno, si hay alguna novedad, sin ninguna duda, se lo vamos a ir contando aquí en 7NN en tiempo real. Vamos a ir a la tontería del día. La verdad es que esta sección que estamos inaugurando hoy es realmente compleja porque desgraciadamente hay inflación muy elevada de tonterías del día. Pero hoy hemos escogido una y es que, aunque parezca mentira, el BOE ha publicado que si hay intento de maltrato de un animal, uno puede perder la custodia de sus hijos. Una cosa alucinante, Álvaro. ¿Y como intento de...? Es que sí, intento. Solamente basta con que haya un intento. Igual si miras mal al perro se puede considerar que es un intento, vamos al crimen. O le pegas un poquito con el periódico, entonces puedes perder la custodia de tu hijo. Madre mía. Bueno, pero es la línea de estas leyes animalistas también que bueno, como hemos humanizado a los animales y hemos convertido a las personas en bestias, pues este es el resultado, ¿no? Pero esto ya lleva pasando tiempo, ¿eh? Sí, como lo está publicado en el BOE este martes. Sí, desgraciadamente. Que ya los que tenemos perro vamos a tener que hacer un curso de buenos tratos para los perros, para poder seguirlos teniendo. Llegará un momento que nadie se compre trátalo perros. Bien porque puedes perder la custodia de tus hijos. No, estos que son tan animalistas y les gustan tanto los animales, bueno, pues llegará un momento que como no se puede criar, no se puede vender, tienes que hacer un curso que no te piden para tener niños, pues no sé, nadie tendrá perros, nadie tendrá animales y no sé si con eso se darán por contentos Belarra y compañía, pero es absurdo que con la situación que estamos viviendo estén legislando. No sé, alucinante. Que no se puede maltratar a los animales, evidentemente, pero que eso ya está penado. Bueno, vamos muy rápido a la redacción de The Objective con Marcos Ondarra, que es el que ha publicado esta información. Marcos, sorprendente, ¿no? Esto ya se venía cocinando desde hace tiempo, pero ya nos lo hemos encontrado en el BOE. Nos lo hemos encontrado para sorpresa de todos los españoles, porque es una noticia que no había trascendido y resulta que esa es la gran tristeza del panorama político actual, que si no hay periodistas que se están privando todo el día al boletín oficial del Estado, resulta que no nos enteramos de muchas medidas que afectan de una manera directa e importante a la vida de los españoles, ¿no? Este martes se publicaba en el BOE, fijaos en lo enrevesado que es todo, una reforma de la ley concursal. Y en una de sus últimas páginas, en la disposición final primera, se incluye una reforma del Código Civil, es decir, una cuestión que nada tiene que ver a priori con la materia que se está tratando para, como bien habéis dicho, para incluir que no procederá la guarda conjunta, es decir, la custodia, en caso de la existencia de malos tratos a animales o la amenaza de causarlos.
Comentabais bien, evidentemente, que esto tiene que ver mucho con la pulsión animalista. Este gobierno tiene por detrás la presión de grupos animalistas, pero en el fondo es el mismo principio que rige la ley del solo sí es sí, recientemente aprobada, que se basa a su vez en la ley integral de violencia de género. Sí, Marcos, sí, nos tenemos que ir, perdóname, pero estamos efectivamente ante esa diarrea legislativa donde nos encontramos sorpresas muy desagradables. Pero en fin, esa es la tontería del día. Gracias, Marcos, un abrazo. Álvaro, gracias también. María, gracias también. Nosotros nos vamos, mañana más información y si quieren información con criterio, esta es su televisión.